Claro que sí, ya estamos de nuevo con esta previa de Guaraní Antonio Franco frente a Deportivo Mandiyú desde las 17:30. Aquí estamos, en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Mirá lo que es esa tribuna franja. Mirá lo que es esa cantidad de gente que ha llegado a la César Napoleón Airó para ser parte de este partido que promete ser inolvidable, en el cual Guaraní tendrá la obligación de dar otro paso rumbo al esperado ascenso que sea este año. Franja, por favor, te lo pido. Guaraní Antonio Franco se trajo el 1-0, pero hoy en la previa mi amigo Julio me decía que la serie no estaba cerrada bajo ningún punto de vista, que esto había que tomarlo con las dos manos y no dejar que se escape bajo ningún punto de vista. La tribuna repleta la techada, muchísimo marco, lo veo aquí al presidente, por supuesto, de Guaraní Antonio Franco. Está Cardoso por aquí, están todos trabajando de cara a lo que es este partido de vuelta, semifinales de zona región litoral norte. Guaraní a las 5:30 de la tarde recibe a Deportivo Mandiyú, pero esto déjame decirte que se está viviendo con un fervor de toda la semana. Guaraní que ha escondido el equipo hasta hace segundos nada más, cuando Duto dijo, bueno, tomá el 11 entonces, ya que tanto lo pedís, ahí lo tenés, al 11 inicial de Guaraní Antonio Franco. Pero esta transmisión, la previa y la transmisión llega gracias a nuestros auspiciantes, presentados todos por los amigos del Parque Nacional Iguazú. Muchas gracias a todos los auspiciantes que están prendidos a la transmisión de Alto Vuelo, que hacen posible esta llegada a cada uno de los hogares. ¿Cuánta gente nos está mirando desde otra parte del país, desde otra parte del continente, que se han ido de vacaciones y en la playa, cervecina de por medio, están ahí mirando este encuentro y la previa entre Guaraní y Deportivo Mandiyú? Mi nombre es Emiliano Andreoli, tengo el placer, lo decía en la previa, de comentar estos 90 minutos de vuelta entre Guaraní y Mandiyú. A mi lado, la pasión la trae desde Puerto Iguazú, se llama Julio Quiñones y es el relator del pueblo franjeado. Hola, Julio. Hola, Emi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo de Alto Vuelo, para la gente que ya está prendida a esta super transmisión oficial del Club Guaraní Antonio Franco a través de Alto Vuelo. Estamos en el Clemente, más de 35 grados de calor, 1-0 la serie. Guaraní lo gana, pero te repito, Emi, la serie está abierta. Guaraní tiene que entrar con el partido 0-0. Buen marco de público, y eso que todavía falta un poquito más de media hora. Bueno, aquí estamos en el Clemente para vivir la pasión, para vivir a Guaraní Antonio Franco ante el Deportivo Mandiyú, un clásico regional histórico. Hace una semana el 1-0 en favor de Guaraní, un gol de Leo Galeano para darle el triunfo en esta serie que todavía está abierta. La gente que se va aprendiendo, gran saludo para toda la gente de la República de Corrientes que está aprendiéndose para ver a su Mandiyú querido. Hoy aquí en el Clemente, hoy ante Guaraní Antonio Franco, que busca el pase a la final. Veremos y hablaremos en un ratito. ¿Qué tenemos para el menú? Gastón Machado con la formación, el campo de juego, la gente, el rival en la final. ¿De quién será? ¿Quiénes serán los finalistas? Estamos a muy pocos pasos del soñado ascenso. 8 años de espera. Guaraní de a poquito, paso firme. Guaraní va en búsqueda de la tercera categoría del fútbol argentino, Emi. Y en el campo de juego está Gastón Machado, que trae los datos, que trae cada una de las estadísticas de este partido de vuelta. ¿Cómo estás, Gastón, querido? Bienvenido de nuevo. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Un saludo también, por supuesto, ya para todos los que están prendidos a esta transmisión. Bien lo decían, ya estamos acá en el césped del Clemente con todos los protagonistas dentro del campo de juego. Hace algunos minutos ya realizaba sus movimientos precompetitivos el conjunto correntino. Ahora lo está haciendo el elenco local, también ya está la terna arbitral. Bien lo mencionaban, un estadio que sigue llegando la gente, se siguen acomodando cada uno en las tribunas. Ya tenemos 11 confirmados, tanto de la visita como del dueño de casa. Pero la verdad, muchachos, el color, la pasión que se está sintiendo hoy acá hace rato, hace mucho tiempo que no se vivían estas jornadas acá en Cancha de Guaraní. Mucho tiempo, ¿eh? Sí. Mucho tiempo, Julio. Yo he visto partidos aquí donde teníamos que remarla a ver qué hacíamos para contar que había, qué sé yo, 300 personas. El público franjeado, uno sabe que está. Pero claro, cuando la situación con 40 grados, 41, decir yo me quedo en casa, qué sé yo estoy por aquí.
Bueno, hoy vinieron y los que no vinieron están compartiendo la transmisión de Alto Vuelo. Así es, Emi, ya está Gastón Machado en el campo de juego, estamos con el equipo completo de Alto Vuelo, con Gaspar Medina en la cámara junto a Santiago Méndez, Iván Iglesias también en la producción y en la dirección general de Oli Otazú. Emiliano Andreoli y Julio Quiñones aquí en los comentarios, los relatos para este gran partido que se nos viene en un ratito, gracias a todos los auspiciantes que respaldan, confían en el gran trabajo de Alto Vuelo. Gastón Machado, contame, el campo de juego, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, si bien está en óptimas condiciones, seguimos resaltando lo que hablamos hace 2 semanas, cuando Guaraní había jugado acá de local. No son las mejores condiciones. Habíamos explicado lo que había ocurrido. Por las dudas, siempre la audiencia se renueva, ¿no? Cuando se realizó el resembrado del césped, que fue en la época de las fiestas, recuerden, acá en Posadas hubo muchos días de lluvia. Eso hizo que justamente se terminen perjudicando las semillas que fueron plantadas y por eso el césped se encuentra de esta manera. Cuando estábamos en la previa acá podíamos ver cómo estaban regando el campo de juego, pero claramente con las altas temperaturas que estamos viviendo acá en la Tierra Colorada, claramente van a jugar algún protagonismo acá. La facha de Gastón Machado, ¿no? Ahí, tremendo está. Mamita, querida. Acá estamos chivando de lo lindo, le comento. Estamos aquí con el equipo completo en la cabina, en esta transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco a través de Alto Vuelo. De a poquito se va llenando el Clemente, ¿eh? Es lo que queríamos, Emi, hace mucho tiempo lo marcabas. Pero claro, el público de Guaraní es pasional, acompaña y hoy más que nunca va a estar respaldando este equipo de Manuel Duto y también de Juan Eluchans, que confirmaron el equipo. En un ratito vamos a estar con la formación de uno y otro lado. Una serie totalmente abierta, un partido que Guaraní lo jugó muy inteligente en Corrientes, Emi, lo aguantó, lo supo contrarrestar cada táctica de Ponce que no le terminó saliendo y que en el segundo tiempo, de esa paciencia, de ese equipo solidario, de ese equipo realmente concentrado que terminó dándole el triunfo a Guaraní con este gol que estamos viendo en estos momentos a través de Leonardo Galeano, una definición mano a mano, una contra letal, Emi, porque el pase que abrió en el círculo central fue la magia, la profundidad de Galeano, esta definición para que termine Guaraní ganando este partido 1-0 y lógicamente dándole un respaldo a este gran momento que vive la franja. Fue el pase de Busquets a Messi, ¿te acordás cuando desparramó a todo Real Madrid? Tremendo. Qué comparación te traje, ¿eh? Sí. Qué linda está la cancha, loco. Qué lindo ver Sí. este marco de público. Ahí vemos el gol de Galeano de nuevo. Hablábamos con Julio, miramos el fútbol distinto con Julio, ¿viste? Yo por ahí lo contagié del resultado más del juego. Un poquito lo contagié. Pero veía ese gol y Julio me decía, no, definió un poquito al cuerpo el arquero. Yo había visto, pasa que no tuvimos repe. No. Bueno. Lo vimos después. A ese gol y ahí yo dije, claro, en la primera instancia dije, bueno, definió al primer palo. Después nos dimos cuenta de que sí, de que había sido un poco al cuerpo, pero bueno, vale igual, ¿qué me importa si la pelota entra? Galeano, que es una de las grandes apariciones de Guaraní Antonio Franco en este torneo regional federal amateur. Gastón, ¿por qué tardó tanto Duto en dar el 11? Gastón, ¿por qué tardó Duto tanto en dar el 11? A ver si me escucha. Tardó mucho. Sí, pero ¿por qué? Mucho, se lo estaba guardando. Yo no quiero pensar que esto puede ser algo de cábala o por dónde viene, porque la verdad no entiendo. Sí que hay modificaciones, eso lo podemos adelantar. Pero mete mano en el equipo. Cábala no creo porque, a ver, siempre da temprano y le está yendo bien, digamos, ¿no? Me imagino. Sí, la semana pasada, sí. Acá, la última que lo repasamos con tiempo, ganó. Por eso digo. Por eso, Marco, no creo que habrá. Pero hay modificaciones, en un ratito lo vamos a repasar. Viendo este equipo Guaraní que yo marcaba recién, lo describía con algunas palabras de un equipo solidario, un equipo del 2025 que mostró una faceta que en la primera fase lo ganó caminando, que le sobró para poder seguir. Arrancó mal contra Brown, pero después rápidamente se puso de pie y no paró. Le costó la llave después contra Luz y Fuerza de Puerto Iguazú, perdió en Iguazú, de hecho, 2-1. A Guaraní le cuesta Iguazú, amigo. Le cuesta Iguazú, exactamente. ¿Qué pasa con tu ciudad? Lo perdía 2-0, lo descontó solo el final, que fue importantísimo. Sí. Y después acá lo termina ganando en los últimos 10 minutos, porque se estaba quedando afuera. Otra historia fue ya este 2026. Un equipo que creo que se ordenó, lo marcaba Mauro Gómez, el capitán, con nosotros post partido ante Estudio Galeano. Lo marcaba claramente, nosotros no tuvimos descanso. Nosotros seguimos, trabajamos a pleno, la fiesta con la familia un día, pero siguieron trabajando. Eso fortaleció al equipo, fortaleció el grupo. Llegaron 4 refuerzos que realmente le dieron vitalidad. Capaz que no sé si con mucho nombre, algunos habían descendido, otros que por ahí no estaban en la órbita de los nombres futboleros nuestros, misioneros. Pero claramente han caído
pero espectacularmente bien. Al sistema táctico de Duto de Luchán le cayó muy bien estos jugadores. Creo que ahora Gastón me va a corregir, pero Ceja y Soto llegaron ahora para el 2026 titulares directamente e indiscutidos, con algunas bajas. Entonces, es un equipo que ha mostrado hasta ahora un 2026, una faceta en este 2026 riquísimo, espectacular, de muy buena manera. Por eso dije solidario, un equipo compacto, un equipo ordenado, un equipo que ha mostrado que está unido, este grupo está unido. Hablaba con algunos jugadores, no de Guaraní, sino jugadores de fútbol, y decían, y sí, lo que es el grupo es vital, más en estos tipos de torneos, más en este tipo de instancia. Un equipo solidario, bueno, Guaraní lo ha mostrado, y hoy en un ratito ya lo vamos a estar presentando la formación y con las variantes de este Duto, de este Luchans que plantan este 11 inicial. En un ratito lo marcamos, Emi, o cuando lo digas lo repasamos. Cuando Oli me dé el ok, nosotros repasamos el 11 de uno y de otro. Bueno, ahora en un ratito lo vamos a repasar. Gastón, ¿me contás la terna arbitral santafesina? Santafesina. Un poquito saladito los honorarios, ¿no? Porque claro, por la distancia. Se lo ahorraron, Julio. No, pará que ahí se me está yendo un poquito, Gastón. Ya volvemos con Machado. Vamos a ver si acomodamos un poco el receptor. ¿Qué pensás de eso ahí abajo? Camiseta de Boca acá. No puede venir con camiseta de Boca. No puede venir, tiene que venir con camiseta de Guaraní o con camiseta de una remera normal. Pero tiene que venir con camiseta de Guaraní Antonio Franco, viejo. La de Boca no. No, ni La Boca, de Boca no. Ni Boca, ni River, ni nada. Tiene que ser de Guaraní Antonio Franco, viejo. Está el merchandise, está en el club para que la gente pueda comprar. Se enojó Julio. ¿Lo tenemos a Gastón? A ver. ¿Lo escuchamos ahora? Ahí está, te escuchamos. Estaba prohibido asistir con camisetas que no sean de Guaraní, ¿eh? Bueno, entonces falló la seguridad. Tenía que entrar directamente, ¿no? ¿Y cómo le decís? No, anda a tu casa. Julio, me hablabas de la... Bueno, en un ratito corregimos un ratito. Veníamos un fenómeno. Pero bueno, en un ratito vamos a confirmar el 11 inicial de Guaraní Antonio Franco, algunas variantes. Creo que Gastón había marcado 4 o 5 cambios, Mandillú. 5 cambios, Mandillú. O sea, medio equipo cambia el Bocha Ponce para el partido de revancha. No habrá quedado conforme, claramente, marca esto. No modifica esto. No ha quedado conforme Ponce para hacer 5 cambios. Claro, totalmente. Pero medio equipo es mucho, ¿no? Es muchísimo. Presentalo, Gastón. Y última, si no está, yo te ayudo con la formación. Que Gastón me cuente a ver cómo va este 11 de quién. Primero vamos con lo que le preguntaba a los árbitros. De Santa Fe me dijiste, Gastón. Exacto, terna arbitral santafesina. Ustedes hablaban de los altos costos, pero Guaraní se ahorró contra Galeano porque fue terna posadeña. Para este encuentro el árbitro principal será Maximiliano Manduca, el asistente número 1 Nicolás Motier y el asistente número 2 Juan Francisco Bonín. Perfecto. Estuvieron pasando por Cataratas los árbitros, ¿no? ¿En serio? Sí, conocieron una maravilla del mundo a través de Iguazú, Argentina. Así que gracias a la gente de Iguazú, Argentina, que recibieron de muy buena manera los árbitros. ¿Cómo está el caudal de agua en Puerto Iguazú? Espectacular. Ahí está Emma en la entrevista. Pero sí, está bárbaro, ¿eh? Está bárbaro. Igual no llueve, pero está un fenómeno. Vino mi amigo Luisito. ¿Cómo estás, Luisito? Qué facha, ¿no? Mamita querida. Está Charlie, nuestro amigo Crack Charlie, también con nosotros acá, compartiendo acá la cabina. Señores, así forma Guaraní Antonio Franco. Las variantes lo cuenta Gastón Machado. Así forma el equipo Misionero, así forma el equipo de Duto Luchans. Muy bien, el dueño de casa esta tarde se viene con 2 variantes con respecto al encuentro de ida. Vuelve a estar a disposición el jugador Alejandro Galván, el número 2, y además el que va a estar desde el inicio será Marcelo Dávalos. Con la camiseta número 1, Eduardo Flores. Con la camiseta número 4, Agustín Valdejos. En la cueva estarán el 2, Alejandro Galván, el 6, Martín Romero, con la 3, Lucas Noguera. El que se adueña el medio campo es el 5, Denis Benítez. Con la camiseta número 8, Lautaro Soto. Uno que se mete también en el 11 es el 7, Joaquín Machado. El 7 es Leonardo Galeano. Otro que está arriba es el 11, Marcelo Dávalos. Y el 9, goleador y capitán, Mauro Gómez. Así forma el equipo de Guaraní Antonio Franco esta tarde, buscando la final de la región Litoral Norte. Este ingreso de Machado creo lo que busca claramente la dupla verticalidad por izquierda. Darle verticalidad. Machado es un jugador que pisa mucho y puede desbordar mucho, Emi. ¿Y queremos eso, Julio?
Sí, Gastón. Muchachos, perdón, pero en realidad con respecto a la ida, Machado ya había jugado. Bien. El que se quedó en el banco había sido Marcelo Dávalos. Ah, Había ok. armado un 4-4-2, Ajá. resignó un delantero para armar esa línea 4 en mediocampo. Bien. Ahora reingresa Dávalos y sale Cejas. Sale Cejas entonces, uno que habíamos mencionado recién, que sentó muy bien la titularidad contra Estudio Galeano, en este caso, que jugó en Corrientes y hoy está ausente. Bueno, busca mantenerlo a Machado para darle una verticalidad por izquierda que lo puede dar este jugador con esas condiciones que tiene. Yo no puedo ni imaginarme un partido como el de contra Galeano, ¿no? No, No. ni por casualidad. Ojalá lo resuelvan en 2 minutos. No, yo no quiero A eso. mí no les gusta No, eso. no, A mí no. A mí me aburre eso. Amigo, tengo muchos amigos que están ahí con el corazón en la boca y no arrancó el partido. Tranquilo. Así forma Mandillú, así está el equipo correntino, el equipo del Bocha Ponce. Así forma el Deportivo Mandillú de la República de Corrientes. Muy bien, la visita patea al tablero. 5 variantes con respecto a la ida, inclusive cambia el arquero. El 1 será Lautaro Ferreira, con la 4 y capitán José Sánchez. El 2, Juan Solís. 6, Franco Domínguez. 3, Facundo Ladana. 5, Hernán Valenzuela. 8, Héctor Zavala. 11, Fabio Godoy. El 10, Gonzalo González. 7, Max Pared. Y el 9, Javier Sosa. Bueno, va cayendo gente al baile, viene mucha gente, sigue Voy viniendo. a decirle así a mi amigo. No, pero ¿Cómo digo, me vas a decir así? por general, va cayendo Está gente al loco, ¿cómo baile. decía Juan? Mirá la facha que tiene esa camiseta. Qué buen talle de gazaga. Tremendo, encima Diego Vergara trae un espectacular. Tremendo. Señores, Saludamos a nuestros auspiciantes, ¿te parece, Julio? Sí, a ver. ¿Tenemos tiempo? sí. Los repasamos. Bueno, en realidad lo fuimos viendo durante la transmisión acá con el amigo Oli. Pero muchas gracias a todos. La verdad es que han hecho de esto una posibilidad real porque tiene su costo, tiene su sacrificio. La familia que aguanta un montón. Me imagino tus chicas allá en Puerto Iguazú prendidas. Mirando desde la pileta con Chiche, nuestro Mirá, amigo Chiche. qué grande Dani Chiche. también, saludo para toda la familia. ¿Para Nini, Chiche? ¿Y tienes alguna vez? Tecoa, que te prepara las vacaciones para Semana Santa. Está también el Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones también colaborando con nosotros. A medida que van a ir pasando lo vamos a ir mencionando. Dale, cómo no. Y si me da una mano, por favor. Sí, yo te ayudo. Sos el tipo de... ¿Vos pusiste altavoz acá? No, Déjala ahí, sé no. qué onda. Ahí estamos bien. Bueno, vamos a ir repasando misiones. Bueno, el Ministerio, un gran saludo para la gente del Ministerio de Turismo de la provincia, que está haciendo un gran trabajo Con la también. 1 estará Eduardo Flores. Con la 4, Agustín Bandejos. Bueno, 2, para que- Alejandro Sacá nomás el Bottas. micrófono si Sacale. querés. Voy a apagarlo de último, amigo. Romero. Ah. 3, Lucas Noguel. ¿Sabes qué pasa? Vamos a contar a la gente. No, ¿qué pasa? Sacá el micrófono. Claro, apagaron nomás de No era para última. usted, no era para usted. Pero estaba saliendo al aire, amigo. Un déjà vu tuve. Nuestro amigo, ¿cómo me olvidé? Farid. Farid le pidió hacer un reel a Gastón con micrófono abierto. Entonces, bueno, se complicó la historia, ¿no? Se va Mandillú, Julio. Se va Mandillú al campo de juego. Silbado, ¿no, Gastón? Silbado, ¿no? Sí. Se va silbado. Totalmente, no, ahí ya no escucha nada porque está complicado. O sea, No, Qué fuerte está la bubucela esa, amigo, Mamita querida. Está acá dentro de la cabina la bubucela. ¿Lo tiene Ori ahí o qué onda? Bueno, ahí vemos imágenes de Guaraní, el campo de Mandillú yendo al vestuario. Quedan un poquito más de 10 minutos para el arranque de este partido trascendental en la historia de Guaraní Antonio Franco. Un equipo que se ha armado para pelear, que fue muy humilde desde el inicio, que fue fortaleciendo paso a paso. Recuerdo esa derrota en el inicio, ¿no? Contra Brown, pero después el equipo poco a poco fue verticalizándose en todas sus líneas. Así que la verdad que muchas gracias. No sé si podemos ir saludando a Emi también, a la gente. ¡Qué frío! Qué frío. Que se ha sumado a la transmisión, por supuesto. Gran abrazo Los mejores productos en Qué frío. a la gente de Qué frío, sí señor. Y ahí están las cataratas que decíamos hoy bien temprano. Se cortó, ya lo llamamos Gastón de vuelta. Gran saludo a la gente de Iguazú, Argentina. A Richard que está prendido ahí a la transmisión también. A mucha gente de Iguazú que lógicamente simpatiza, fanática del equipo franjeado para compartir con nosotros también. ¿Quién más, Emi? Ahí están los amigos de Mix Pinturerías en su nuevo local, Ruta 12 y Ex 213, es la esquina de la construcción. Ahora también con Mix Pinturerías presentes en la transmisión de Alto Vuelo. Esta nueva oferta en una esquina tremenda en la ciudad de Posadas. ¿Quién más?
Y claro, vos me ves así bien, amigo. Te veo muy bien, entrenando muy bien. ¿Dónde? El Mimba, claro que sí, los amigos de Mimba que nos reciben siempre con las puertas abiertas. ¿Gastón está entrenando? Ahí en plena costanera de la ciudad de Posada. Mirá lo que ¿Está Gastón, entrenando? amigo, Sí. obvio. Ah, facha que tenía. Obvio. Otra cosa, gran abrazo a mi amigo Pepi que está en Camboriú mirando y a Santiago Adorno desde Mendoza. Están prendidos Bueno. a la transmisión de Alto Vuelo vía endirecto.ar, esta plataforma para ver a la franja. ¿Se viene Guaraní, Gastón? ¿Gastón está en el campo de juego todavía la franja? Continúa todavía en el campo de juego del conjunto local. Ya está en esa charla motivacional, esa última charla con el profe previo a ir a vestuarios. Pero muchachos, si pueden apreciar el sonido ambiente, ¿Qué pasó? los aplausos que bajan desde la tribuna ahora para este equipo. Bien, la gente va marcando el aliento a este equipo. Saludo a la gente de Liturén, gran trabajo de la gente de Liturén en la feria allá en Madrid, ¿no? Sí, Gastón. Se van a vestuarios. Se va a la franja. Ahí se va el equipo de Duto Luchans en busca del manto sagrado y salir al campo de juego. Estamos a 8 minutos de este gran partido. Se va acercando la hora, Emi. Se va acercando la hora, está tremendo. Un Guaraní Antonio Franco que ha llenado de ilusión a su gente, que ha llenado de esperanza a su gente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Yo no sé, porque la verdad es que acá nosotros vivimos el torneo regional con Duto y esa derrota frente a Central Norte. Vivimos aquel viaje a Santiago del Estero para jugar contra Antoniana y esa derrota también ahí que dolió y muchísimo. Pero acá hay un sabor especial. Acá hay algo que me dice que se puede. Hay algo que me dice que cuando vos tenés un 10 bueno y un 9 que la mete y un arquero que ataja como Edu, vos tenés posibilidades. Por eso la ilusión se hace presente mientras también se hace presente la categoría 89. Todo esto juegan conmigo. Sí, Pablo Trotsky. El ogro, crack el ogro. El ogro El también. logro Fede Espacio que está también Sí, acá. sí. ¿Vos jugabas con eso? Sí, ¿A sí, dónde sí. jugaba? Yo era el número 3 de Pablo Toski 9 y el logro era el 7. Qué puntazo. Y bueno, ese Bruso Soski que era el arquero. Ese también, que está en el club, ¿no? Está trabajando en el club, sí, ese. Por eso está acá en el corralito. Mirá lo que. Bueno, mirá el ogro, el tanque. Vení, Oro. Qué jugador el ogro. Pablo también, gran figura también de la historia. Pablo Trotsky le hizo 3 goles, no me acuerdo a qué equipo acá. Un Federal A. ¿Gastón Machado? Tiro Federal de Rosario, no, Machado estaba saltando de un lado a otro, me parece todavía. Hay un partido guaraní en Corrientes, cancha de Huracán, que lo relataste, Emiliano, con Mi primer relato. el número 9. Hizo Trotsky, ¿no? Hizo Pablo, sí, sí, sí. ¿Contra quién fue? ¿Hace falta decirlo? ¿Contra estos fueron? Contra Mandillú, claro. Exacto. Sí, tenés razón. Mirá, tenés razón, Gastón, no me acordaba el rival. Pensé que había sido. Era textil ahí. Claro, era textil. Ah, era textil, Mandillo. Se viene alguien. Por eso no se acuerda. Señores, nos metemos de lleno a esta super transmisión de Alto Vuelo, transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco. Se nos vendrá Guaraní, se nos vendrá Mandillú. Qué lindo decir Guaraní Mandillú, viejo. Créamelo. Clásico regional histórico. Por ahí los que se prenden hace poco, o por la edad, tampoco que somos tan grandes, ¿no? Pero realmente vivirlo un Mandillú Guaraní Mandillú es lindísimo, espectacular, extraordinario. Hace mucho tiempo que nos enfrentamos. Bueno, seguramente esa habrá sido de las últimas temporadas que dice Emi, que lo relató junto a Gastón Machado, siempre por de Alto Vuelo. No, pero vos eras el relator en ese Pero entonces. me enfermé. Estabas enfermo, claro. Me enfermé. No sé qué había pasado, pero me enfermé. Volvimos para ver un 0-0 en el segundo tiempo entre Crucero y Sarmiento, pero el primero terminó 3-3. Se mataron los goles. Se gastaron los goles ustedes ya. Y eso llegamos, no vimos un solo gol. Pero bueno, Cronómetro en cero. Todo listo. Se nos vendrá el partido, se nos vendrá el equipo. Mucha expectativa, buen marco de público. La verdad que soy muy malo en mi tema de números, pero hay un buen marco de público. sí, acá estamos hablando. Este equipo se merecía. Vamos a vivir un gran recibimiento. Está todo listo, preparado, la ansiedad crece. Faltan 5 minutos. El corazón late un poquito más fuerte. El público que se ambienta. El corazón que empieza a palpitar un poquito más. Amigo mío, junto de Alto Vuelo. Estás emocionado, Julio. Junto al manto sagrado. Volvemos a estar acá en el Clemente. Y esto es el fútbol misionero. Esto es la franja. Esto es Guaraní Antonio Franco, viejo. El que esté mirando la transmisión que me diga si se escucha el ambiente. Si no, yo voy a ir a poner un micrófono afuera. Que lo abra Gastón el micrófono ahí, señores. La terna arbitral encabezados por Manduca. Qué apellido, ¿no? ¿Se nos vendrán los equipos juntos, Gastón? Gastón, ¿se vendrán los equipos juntos?
Veremos, el que ya está yendo a acomodarse en el vestuario, en el banco visitante, Fabián Ponce y su cuerpo técnico. Podemos ver que se asoma el equipo visitante ya en el túnel. Últimas charlas, últimas palabras junto con su capitán, el número 4. Guaraní sigue esperando vestuarios. Cronómetro en cero de alto vuelo. Se viene la visita, Julio. Se viene Mandillú, lo dijo Gastón. Aquí está el Albo. Aquí está el equipo correntino, camiseta blanca, vivos verdes. Está Deportivo Mandillú, el histórico equipo de la región. Aquí está el equipo del Bocha. Ferreira, Sánchez, Solís, Domínguez, La Lana, Valenzuela, González, Godoy, Zavala, Sosa y Pared. El 11 del Bocha, Ponce. Aquí está Mandillú. Claro, un puñado de gente que son dirigentes y algunos familiares, no más que eso, Emi, porque no estaba prohibido el público visitante. Estaba prohibido. Sí, hay estaba un puñadito, sí. Qué lástima eso, ¿no? Y bueno, le saca color. Sí, le saca color. Yo creo que es un despropósito, pero bueno, son decisiones. Señores, qué grande Miguelito. Gastón, ¿se viene Guaraní? No, seguimos esperando por el dueño de casa, como también lo espera una hilera que pueden ver acá enfrente al vestuario. Son todos chicos de las formativas, chicos infantiles acá del club, que van a estar presentes en este recibimiento de la franja. Edu Flores, Agustín Vallejo, Galván que vuelve, Romero y Noguera a la línea defensiva. Denis Benítez, Soto, Dávalos, Joaquín Machado, que no es Gastón. Leonardo Galeano, el 10, y Mauro, el capitán Gómez. ¿Tiene algún apodo Mauro o no? Nunca fue Mauro. Chino le dicen. ¿El chino? El chino Mauro Gómez. Me contaron. ¿Es tu pariente Machado este o no? No. Hace 2 goles y ¿sabes cómo hace el primo? Se viene el cuarto Carlos. Bueno. Salga, franja, salga. Maxi Manduca, el árbitro principal, Nicolás Motier y Juan Bonín, los asistentes, todos santafesinos. Se viene la franja, se viene el manto sagrado, hace minutos Mandillú. Se vendrá a Guaraní un impecable recibimiento histórico. Siempre por de alto vuelo somos la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco. Gracias a la gente que ha comprado el ticket para vivirlo a la distancia este partido. Y el que no, todavía puede venirse a la cancha. Aquí en el Clemente, en Villa Sarita. 2 minutos para las 5:30. ¿Fue el cuarto árbitro, Gastón, a llamarlo? Sí, recién salió del vestuario, fue a buscar al conjunto local. Julio Emiliano, cada vez falta menos, ya aparecen los utileros, faltan los colaboradores de Manuel Duque y Luchanza, aparecen ya en el vestuario. Qué linda la borizada ahí en el campo de juego. Sí, seguro. Eso no lo había visto. Sí, y encima estaba mojado con el río, se mojó todo, pero se secó en 2 minutos. César Camili también llegando a la platea. Vaya dirigente que entregó la vida por este equipo, por este club. Se viene Guaraní. Ya Mandillú en el campo, ya la terna santafesina también, el público expectante. Qué regalo, mirá, la banca de estar en el sol a esta hora, Emi, ¿eh? La banca de estar en la tribuna del frente, con el sol a pleno. Somos de alto vuelo, esperando el manto sagrado. Crece la ansiedad, crece el sentimiento, se aceleran los corazones. Saldrá el manto sagrado al campo de juego. La franja. Julio Emiliano, Sí. viene Guaraní. Y aquí está el manto sagrado. Aquí está Guaraní, Antonio Franco, encabezado por su capitán Mauro Gómez. Aquí está la franja de mi vida. Aquí está Guaraní con su camiseta tradicional, camiseta alternativa, camiseta azul, la franja blanca, el manto sagrado, el público, el color, los papelitos, el grito. Así está Guaraní, Antonio Franco en el campo de juego. Para palpitar, sentir, disfrutar, sufrir. Alentando a este equipo misionero. A este escudo que es Misiones. Aquí está Guaraní, Antonio Franco, Emi. La franja presente con camiseta alternativa, laborizada, sí, con esa camiseta blanca y roja. Con esa banda, con esa franja que recorre todo el pecho, todo el cuerpo. Por un recibimiento inolvidable, ¿eh? El humo desde las tribunas, la gente comprometida con el compromiso franjeado de ganar este encuentro, y el jugador tendrá que empaparse de esta pasión, tendrá que entender que el sacrificio de una ciudad, de una provincia que lo necesita. Hoy hablaba con un amigo hincha de otro equipo y él me decía, ojalá Guaraní suba porque será potenciar no solo al fútbol de la provincia de Misiones, será potenciar a la categoría.
Te voy a decir algo, el torneo federal al argentino A, como lo quieras llamar, necesita a Guaraní. Por supuesto que Guaraní lo necesita. Yo hace temporadas largas que vengo diciendo salí de acá, Franja. Dale, salí de acá, Franja, de una vez por todas, abandonada esta categoría. No quiero viajar más a Santo Pipón, no quiero subirme más a los hierros retorcidos de Ferroviario en Corrientes, no quiero ir a Formosa. Aunque si sube capaz que sí, porque juega contra... ¿Con Sol de América? Con Sol de América. Quiero ir a Formosa para enfrentar a Sol de No, América. no quiero, vino por tele. Pero necesita la Franja salir de una vez por todas de esta categoría. Y cuando vos querés lograr cosas importantes, tenés que ganar a los mejores, viejo. Tenés que medirte ante los mejores. Y Mandillú es un referente, con todos los problemas institucionales que supo tener, es un referente de la región. No más que Guaraní, por supuesto, el equipo más grande de toda la región. Hoy busca el pasaje a una final que después podría llevarle a otra. Paso a paso, Franja. Pero hoy el paso tiene que ser firme, certero, a sabiendas de que en otras partes de la región se tiene que decir acá está el Guaraní de Uto, el Guaraní de Luchans. Para eso necesita de los goles de su capitán, de las asistencias de su 10, de los férreos del 5, de lo seguro de Edu, de la defensa de centrales guapísimos que tiene. Necesita de todos, la Franja, también de la gente que está cumpliendo a rajatabla con su parte. Transmite, comenta, describe Emiliano Andreoli por De Alto Vuelo. Somos la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco. Ya la Franja, ya el Albo en el campo de juego. Se vendrá un partido vibrante, emocionante. Esperemos que sea de la mejor manera para la Franja de mi vida. Aquí está Guaraní. Cabeza en alto de Mauro Gómez. ¿Quién es el capitán de Mandillú, Gastón? Capitán de Mandillú es el número 4, José Sánchez. Número 4, Sánchez. José Pepe Sánchez. Che, mi amigo, me está preocupando mi amigo de al lado porque está elongando mucho. No sé si le va a agarrar un No, estoy calambre o qué, complicadísimo. pero está ahí, ¿viste? Está complicado, pero está entrenando igual. Pero bueno. El Mimba. Bancando la parada. Sorteo de capitanes. De un lado Guaraní, del otro lado el Albo. Guaraní atacará hacia el arco que da espalda a la ciudad de Posadas, al centro de la ciudad de Posadas. Mandillú atacará al arco que da espalda a la costanera de la capital millonera. Se enfrenta el manto sagrado junto al Albo. Está Guaraní, está Mandillú. Moverá el Albo, moverá el verde. Hoy vestido de blanco. Sosa moverá. Cronómetro en cero de Alto Vuelo. Estamos junto con Oli, con Gaspar, con Santi, con Iván, con Gastón, con Emi. Y con toda la gente que está perdida en la super transmisión y con este manto sagrado con la monada aquí en el Clemente. Pasaditos 4 ya de los 4 minutos de las 5:30. Con Salís también, obvio. Llegó. Sí. 2 minutos. Zafó. La pelota. Estuvo a 2 minutos de casi laburo. No, tranquilo. No, que tranquilo. A no moverse. Aguante, corazón, aguante. Cronómetro en cero, pitará Manduca, el santafesino, que ayer visitó las maravillas del mundo. La tenemos en Misiones. ¿No se broncearon los muchachos, parece? No, ya que está ahí. Este es el que quemó el asado el otro día. Oh, no, ese crack, se sabe hacer asado. No, que no. Estamos al aire, amigo. Señores, todo listo, todo preparado. Oh, todavía no, Gastón, el cuarto árbitro parece que está movimentando el banco de suplentes de Guaraní, ¿eh? ¿Qué hace, Chalo? ¿Todo bien? Estaba el ¿Cómo le va, cuarto señor? árbitro. ¿Nos Hay más podemos gente de la que gestionar podía un estar aire en acá en la el banco cabina? Por local. favor. Gastón, disculpame. Sí. ¿Estuvo Estamos fuerte el almuerzo, amigo? Hola, amigo. ¿Cómo está, querido? ¿Qué dijo Gastón ahí? No, le pregunté si pasaba algo en el cuarto árbitro. Sí, Gastón, repasalo. No, lo que mencionamos que había más gente de la que podía estar en el banco local. Ahí se acercó a sacarlos, por eso. Bien. Ahora sí, de a poquito, ultimando detalles. Che, apuremos porque no hay luz, ¿eh? ¿Qué onda eso? No ¿Hay sé, una qué torre sé que no yo. funciona? Sí, hay una torre que no funciona. Gracias a los amigos de Giga Red presentes en la transmisión de Alto Vuelo. Estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien, Oli? Estamos bien, Oli. Estamos ¿O no? perfectos. Dale, Coli, quiere ir a entrenar. Moverá Sosa. Se vendrá el partido por De Alto Vuelo. Somos Guaraní Antonio Franco. En el torneo regional federal amateur en búsqueda de la final de la región litoral norte. Se demora el arranque del partido. Bueno, tanto ganan. Son los pasapelotas también, nos vamos a sacar todos. Más que nadie, amigo. Sí, así lo va a querer sacar al camarógrafo. Sí, qué grande, Pome, ¿eh? ¿Nos escuchás, Pome?
Levantá el brazo. Bien, Gómez. No, está concentradísimo. Firme, no, está laburando. No sabe, el cuerpo de él no entiende nada, está laburando. Bueno, Señores, cronómetro en cero. Moverá Mandillú. Pitará Manduca. El santafesino dará inicio con su silbato. Dale, viejo, estoy ansioso. Se moverá esta serie de semifinales, revancha. Pitó el árbitro Maximiliano Manduca. Ya juegan Guaraní y Mandillú por de alto vuelo a través de Guaraní Antonio Franco. Primer rechazo. Y ya veo que la gente quiere empezar a participar, Lateral para Guaraní Antonio Franco Noguera. Y ese saque manual será para la franja en verticalidad hacia el arco rival. Despeja la defensa Domínguez. Otra vez con Noguera. Con falta, dice el árbitro. Salió muy lejos a marcar Machado. Por eso el tiro libre será para Mandillú. La gente quiere ser partícipe de esta fiesta de mí. totalmente, la gente tiene que ser partícipe de la fiesta, tiene que estar ahí presentes en cada una de las decisiones arbitrales, hacerle sentir. Acá no es que va a cobrar lo que quiera, no digo que lo vaya a hacer mal, pero cada decisión buena o mala tiene que tener algún recepción por parte de la hinchada. Bueno, la franja y Mandillú, vamos a ver cuánto tiempo se estudian, dos equipos que ya se conocen. Arriba la pelota, va a buscar Mauro Gómez, la despeja. El número 4, Sánchez, el capitán, pase al vacío para Galeano. Corta la defensa del Albo, con desprolijidad por momento, lo va a presionar arriba Machado, recupera bien Joaquín Noé Gastón. La va dominando el número 7 de Guaraní por sector izquierdo. Alza la cabeza, va a conectar con Galeano al vacío. Corta muy bien de cabeza el número 2 Solís. La manda hacia campo rival, no, la guapea bien. Machado otra vez, recuperó, está atento. La franja, va con Galeano por sector izquierdo. A ver qué va a hacer el número 10. Va a enganchar entre dos, se le quedó larga la pelota. La idea fue buena, Por eso Solís la despeja hacia campo rival. De contra, con lo justo, sacó Romero. Se escapaba el número 9 Sosa. Guaraní tiene que estar atento de mí. Y ahí te mostró las armas Mandillú con una pelota en profundidad. Prendió de la franja la semana pasada, que salió rápido y marcó el único gol del partido. Quiso, intentó, estaba atento el central franqueado. Godoy que se equivoca. La pelota se va por un costado. Habrá lateral para la franja. 0-0 la historia. Minuto casi 2 de este primer tiempo. 0-0 por ahora. En el Clemente somos de alto vuelo. En una tarde magnífica, de mucho calor, en la capital misionera, 1-0 la ida. Por ahora Guaraní finalista, pero falta muchísimo. Una eternidad, un siglo. La pelota arriba, la despeja como puede Galván. La rechaza hacia campo rival. Sánchez con la pelota. Ensancha por izquierda para la proyección de el que tiene el número 5, Valenzuela. Va a meter el pase al medio para Torres, pero saca finalmente Machado. Guapea, pivotea a medias. Era Mauro Gómez, la limpiaron bien para que se venga Solís. Va a meter el centro arriba, cabecea al revés. Era el número 9, Sosa. La despeja la defensa de la franja. Juego dinámico por ahora de Mandillú, que trata de monopolizar el juego. Va a anticipar Mauro. Falta. Dice el árbitro que no fue nada, pero se bien, viene, bien. Se le escapó la pelota. No llegó nunca. El número 11, Dávalos. Está también al borde Mandillú, jugando muy expuesto de mí. Claro, si deja las líneas adelantadas, un pase en profundidad, un rebote lo puede dejar mal parado. Y Guaraní eso lo sabe. Mauro lo sabe, por eso está bien. Mauro físicamente explotó ahí para ir a buscar la pelota. Para mí lo bajaron, dijo que no el árbitro. Godoy con la pelota, se le escapó por un costado lateral, corresponde en defensa para la franja. 3 minutos, cumplimos 0-0 la historia en el Clemente, jugando las semifinales del torneo regional federal amateur, zona litoral norte. Explicándole a la gente que el que gane esta llave irá a una final de ida y vuelta. Por ahora con Defensores de Puerto Vilelas de Chaco, que ganó 2-0 en la ida a Cultural de Castelli. De ahí saldrá el finalista para una final de ida y vuelta, y después sí irán por la búsqueda de la finalísima en un cancha neutral. Bien, Denis Benítez robó la pelota del círculo central. Va a poner el pase para Galeano. Rompe, pellizca como puede. Era Valenzuela. Limpiaron ahora el pase para el vacío, para el chiquitín. Va, no llegó nunca. El número 7, Pared, se va por un costado lateral. Por ahora, Guaraní lo tiene controlado. Monopoliza sin verticalidad Mandillú de mí. Sí, lo tiene controlado Guaraní. Intenta el pase en profundidad, y por los costados también, pero no le sale a Mandillú. No estoy pidiendo que lo haga o que le salga, pero maneja la franja en los primeros minutos de este partido. La pelota que se viene es Godoy. Lo había interceptado González antes. Ensancha por sector derecho para que se proyecte. Era Solís. Va hacia campo rival. Guapea bien en el fondo. Romero la manda para campo rival. Va Galeano. Va a guapear Galeano. Picó y le ganó velocidad. A ver qué va a hacer Galeano. Va a llegar. Cierra bien la defensa de Mandillú. Atento estuvo
Es que creo que se va a presentar este esquema, ¿no? Un Mandillú decidido, Guaraní esperando, buscando los espacios al vacío. Pared y pivotea. Y la gana lícitamente entre dos. Se amaca de un lado hacia el otro. La limpió bien por derecha. De exigido. Defectuoso por suerte, por eso el lateral corresponde para la franja. 0-0 la historia de mí. ¿Qué pasó? Le picó mal la pelota a Pared, por suerte. Había hecho bien, hizo pasar a dos de largo con un amague, pero después la continuidad de la jugada a los nenes de la Independencia fue esa pelota. Gastón, la charla de la dupla, los primeros instantes, ya parado en el banco. Sí, muy activos desde el inicio, tanto Duto como Luchans. No paran de hablar, dan indicaciones. Disculpame, Gastón, se viene Galeano por sector izquierdo, se amacó, se frenó, ganó la posición. Se frena ahora, era casi mano a mano. Despeja, completada Gastón, sí. Lo que faltaba era el tema del banco visitante. Un Fabián Ponzalo, Marcelo Bielsa sentado arriba de una conservadora. Por el momento solamente observa y no da indicaciones. Bocha. Lateral para histórico, jugador de varios equipos de Misiones, ¿no? Entre ellos Guaraní, claro. Tuvo como ayudante de campo Hugo Castillo. Bastante eso, ¿no? Lateral de Noguera. Sí, señor. La despeja Godoy. Lo va a recuperar el equipo franjeado ahora, pero en campo rival, pero va a resetear todo el juego del equipo de Luchans. Duto Luchans. Va a despejarlo Romero como puede. Va a intentar arriba. Dávalos, ganó de cabeza. Inhabilitado, dice el asistente número 1. Hay tiro libre desde el fondo. Será para Lalo en casi 6 del primer tiempo. 0-0 la historia. 0-0 por ahora. La franja que sabe que este resultado le sirve, pero que no podrá quedar tranquilo en ningún momento con un resultado tan corto. Veremos si la búsqueda, que creo yo se va a acrecentar cuando se bajen las armas de un Mandillú que salió por todo, todavía no le sale mucho. Hay mano arriba, era finalmente el número 10. Gonzalo González, hay tiro libre para Guaraní. 6 del primer tiempo, 0-0 la historia, 1-0 la ida. Por ahora Guaraní finalista, falta mucho. Se vendrá desde el fondo el reseteo de Galván, que vuelve hoy después de limpiar su sanción con la tarjeta amarilla. Va por el sector derecho Vallejos. Rompe juego en la defensa de Mandillú. Limpia bien, ahora era Soto, le quedó, llegó bien. Vallejos rebota finalmente en el número 4. En Sánchez, el capitán, y se va por un costado lateral. Será para la franja no ofensiva, lo hizo Vallejos. Le quedó para Soto, largo. Por eso no llegó Vallejos. Recupera Mandillú. La revienta hacia campo rival, pero anticipa bien. Era Denis Benítez. Desprolijo el juego por momento. Pasó de largo Soto, apa. Y le quedó el lateral para Guaraní. 0-0 en 7, Emi. Tremendo lo de Soto ahí. Muy jugado, Arriba la patada, por suerte no impactó, pasó de largo. Calculó mal el número 8 franjeado. Ya se va a acomodar. Debe ser un calor bárbaro Gastón en el campo de juego, ¿no? La pelota la maneja Mandillú, la recuperó en defensa, se viene por el sector derecho, la guapea bien Noguera, gana el cuerpo y se va el proyecto ahora, era el número 2 Solís, va a meter un centro defectuoso, por cierto, la recupera Soto, limpió para Galeano, corta el defensor desde el fondo, Domínguez, la manda por un costado, sí Gastón. Mencionamos que Guaraní dando este encuentro con dos respecto al de la ida. Uno es el regreso de Martín Romero, quien se lo había de Galván, quien se lo había perdido por acumulación de amarilla. Se ingresó por Nicolás Valdejos, en tanto que Marcelo Dávalos recupera su lugar. Esto tiene que ver con algo táctico e ingresó por el tucumano Cejas. Perfecto, en un ratito Gastón Machado nos repasa el banco de suplentes de uno y otro lado. La pelota para Mandillú. Llegó tarde Mauro Gómez con falta, sí señor. Hay tiro libre para el Albo. Llegó tarde Mandillú, era Mauro Gómez sobre el capitán Sánchez. Los capitanes, hay que se charlan en camaradería. Hay tiro libre para Mandillú. 2-0 Vilelas, defensores sobre el equipo cultural de Castelli. No digo sentenciado, pero de visitante ganar 2-0 es muy cómodo. ¿Cómo costó jugar ese partido? ¿Viste las imágenes de la cancha totalmente inundada? Parecía mi barrio. Sí. No sé. Sí. Bueno. La canchita del barrio, era complicada. Arriba Mandillú, disculpame Emi, la despejó como pudo Galván. Se sobreentendió Guaraní que despejaba, pero nadie lo hacía. Apareció Galván para tranquilizar el alma franjeado. Los miles de hinchas que llegaron al Clemente. Se viene Pared, media vuelta en el círculo, en el medio círculo. En el medio círculo, mejor dicho. La pelota desde la derecha al centro, arriba, pasa de largo. La pivotea y la completa al despeje Vallejo. Sí, la manda hacia el campo rival, pero corta bien Mandillú. Está adelantado sus líneas.
Por eso toca bien ahora el equipo del Bocha Ponce. 3 dedos para que se proyecte nadie. Recupera Soto. Bien para Denis Benítez. Va. Toca bien Guaraní ahora con Vallejos. Hace rebotar la pelota por el número 11 Godoy. La pelota por un costado. Lateral. Lateral para la franja. 9-0-0 la historia. No me gusta que Guaraní descuide ni un centímetro de mí. No puede descuidar ningún centímetro Guaraní. No lo está haciendo. Hay que tener en cuenta que el rival también viene en búsqueda del gol para igualar esto y que quede todo parejo. No será fácil el encuentro, ninguna semifinal es fácil. Bueno, Argentina no 3-0. Pero ninguna semi puede ser sencilla. Viene Guaraní de marcar 6 goles de diferencia respecto a Galeano. Mandillú claramente es un rival con mucha más historia que Galeano, que en sus primeros pasos nacionales pasó de ronda y eso lo festejó. La pelota la maneja Solís. Bien arriba Galeano, guapeando, dando una mano en defensa. Se lleva la ovación de la gente, que lo mira casi con cariño el número 10, que juega bien Emi. Mira, es un tatuaje de Galeano. Pará, tranquilo. Casi Mucho, ¿no? 10. Exageré un poco. Y se asciende, vale la pena, pero pará un poquito. La producción integral de Alto Vuelo. Somos la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco. Miles de personas prendidas del otro lado, bancando la parada. También en Corrientes, gran saludo para los hermanos correntinos allí, palpitando también este gran partido. 0-0 la historia, mucha emoción, mucho calor en Posadas. No sé si hacía tanto calor en Corrientes la semana pasada, pero hoy, acá tremendo. Hace un calor tremendo. Mamá querida. 10 minutos, casi 11 de la primera etapa, 0-0 la historia. Partido de revancha de semis. Uno de estos equipos será finalista para seguir con el sueño del ascenso al Federal A, que arranca en marzo. Así mitad de febrero. No, casi finales de febrero y juega el Federal A a mitad de marzo. Tremenda la de Galván, ¿eh? Sí, señor. Firme. Va como puede. El árbitro cobra lateral para Mandillú. Se quejaba. Dávalos decía, tocó en el jugador de Mandillú en pared. No, le dijo nada. Por eso lateral corresponde para Mandillú. Lo va a hacer el número 5 Valenzuela al área. La va a dejar para pared. La domina el chiquitín. A ver qué va a hacer era Godoy. Se amaca de un lado hacia el otro. Limpia bien ahora para que se venga el número 10. Gonzalo González. Por sector izquierdo lo va a encarar a Vallejos. La pisa. La aguanta de un pie a otro. La presiona a Dávalos. Sigue Mandillú con la pelota. Toca bien. Se equivocó ahora. Ay, no puede encajar ninguna. No puede hilvanar ninguna contra Guaraní. No le queda. Te esperaba este partido. Está monopolizando un poquito cada vez más Mandillú de mí. Sí, me esperaba. Es lo que viene a hacer el rival, entendiendo, ¿no? Que busca eso, ¿no? Que no puede. A ver, sería muy ilógico venir a meterse atrás estando 0-1 en el global. Obviamente Mandillú va a intentar hacerlo. Guaraní por ahora con las armas bien arriba, con la defensa alta, diría algún técnico, tranquilo. Hay que esperar que pase la pequeña tormenta correntina. En algún momento Guaraní se va a animar y cuando pase esa mitad de la cancha, el 10 y el 9, estate atento. La pelota arriba, descuidado el arquero. Ferreira, la primera vez que menciona al arquero Ferreira, ¿eh? Sí, señor. Pero estaba muy adelantado, muy jugado de cabeza. La mandó por un costado lateral. Guaraní respira, toma aire, gana metros. 0-0 la historia. Me imagino. Sí, claramente, como lo fue en el encuentro anterior. Van a parar seguramente para que se hidraten los muchachos. Lateral para la franja Noguera y el saque manual. La gente expectante en el Clemente, la gente expectante en su tele, o en su celular, o en su tablet, en su dispositivo. El centro arriba en el área, despeja. Era el número 5 Valenzuela. Le va a quedar a Soto arriba en las alturas. La atrapa sin inconvenientes el arquero Ferreira. Desde el fondo resetea Mandillú. 0-0 la historia. En casi 13 del primer tiempo, 0-0, somos de Alto Vuelo. Arriba el despeje de Galván. Intenta Soto. Gana la posición el número 5, Valenzuela. La pierde Pared, no, la pierde Galván, dice el árbitro. Por eso el lateral corresponde para Mandillú. Primeros instantes del partido. Vibrante. Si bien, claro, no hay emociones, claro, se trata de unas semis. ¿Podemos parar nosotros para tomar agua? Porque qué calor que hace acá adentro, papá. Hace más calor acá que en la cancha. Arriba, Sosa de pecho, pivotea. Para que se venga Gonzalo Godoy en zona de gatillo. Apareció bien Denis Benítez. Completa Noguera. La contra para Galeano. Hay que verticalizar una. Guaraní se escapó Soto. Era Dávalos. Va Dávalos. Lo veo a Mauro Gómez. Lo veo a Galván también. Si la hace un buen centro. Está el primero de Guaraní. Arriba el despeje de la defensa de Mandillú. Devuelve otra vez Dávalos. Le quedó Galeano. Notable el arquero Ferreira. Notable el arquero Ferreira. En un centro casi a la nada de Dávalos. Que no se dio por vencido. Después de un mal centro, un despeje de Mandillú, otra vez la capturó Dávalo. Con pierna no hábil, metió un centro al segundo palo. Y allí estaba Galeano, que sorprendió con su cabezazo. Mejor respuesta de Ferreira.
por Ferreira, sigue 0-0, se despertó la franja, Emi. Sí, se mostró las armas Guaraní. No se iba a dejar pasar por arriba y la primera fue la más clara para el conjunto franqueado de Duto. No fue malo el centro primero, Julio. Si pasaba, era 1 centímetro, estaba Mauro para meter la pelota dentro del arco y después Galeano, que está en estado de gracia. Donde está la pelota, está Galeano, mejor estuvo ese arquero que la verdad se lleva el premio rápido. ¡El centro arriba, Mauro! Apareció el cabezazo del capitán, apareció el ídolo, apareció el querido, apareció el goleador Mauro. ¡Qué cabezazo! Anticipó a toda la provincia de Corrientes en el primer palo. Se sorprendió Ferreira, se tiró para la foto, pero Mauro es Mauro, Mauro es Gómez, Mauro es el capitán de Guaraní, Antonio Franco, que ahora en 15 minutos se lleva toda la ovación de su público. Mauro Gómez marca, Mauro Gómez dice que Guaraní ahora le gana 1-0 a Mandillú. Mauro el capitán. Hasta a mí me sorprendió Mauro yendo a buscar ese cabezazo cuando todos estaban esperando a ver si pateaba o no. Centro Mauro y gol. Centro Mauro y gol. La fórmula franjeada. Te decía en la previa, tenés que tener un 10 que asista, tenés que tener un 9 que la meta. Y acá está Mauro Gómez, el capitán y goleador del equipo. ¡Qué cabezazo metiste, Mauro, para que la franja tome más distancia frente a Mandillú! Explotó el banco de suplente local, Gastón. Por supuesto, festejos, abrazo entre todos. Rápidamente igual, Duto y Luchanz a dar indicaciones. Gol número 12 para Mauro Gómez. Tremendo lo de Mauro. ¡Qué testazo, amigo! Mamita querida, en 14 rompió la garganta de miles y miles misioneros. De miles de la monada. Junto al manto sagrado que gana 1-0. Traba, gana, lucha. Se emociona la gente con Denis Benítez, que no para de trabar. Y Gastón, no sé si lo viste, ¿no? Pero alguien fue amonestado en Mandillú en el medio del festejo. Disparó una amarilla, en un ratito vemos, hay que charlarlo con el cuarto árbitro, porque claro, nadie vio. Lo vi ahí a la pasada. Alguien se quejó de algo. Pero la gente se ilusiona. La gente que festeja gana 1-0. Guaraní estira la serie 2. Y Basoto a pura velocidad también se hace eco de la Dávalos. Falta del número 8, Zavala. Hay tiro libre para Guaraní que se despertó. Dijo Emi, dijo mi comentarista. Yo esperaba este partido, pero cuando Guaraní se despierta puede ser peligroso. Y aquí está Emi con un 1-0 de pelota parada. Y le vas a dar las herramientas al rival para que te intente lastimarte, para que se gaste también en sus piernas, para que te muestre que puede. Pero Guaraní es esto, Guaraní es el equipo de explosiones. Y Guaraní es el equipo que está en estado de gracia, es el que va a buscar el cabezazo y lo encuentra. Yo te decía, el primer centro de Dávalos había sido bueno, pero estuvo bien el defensor. Esperá que se viene, Soto sacó el remate, se tuvo confianza, número 8, sígueme. Que estuvo bien el defensor en anticiparse, pero Mauro estaba estudiando por dónde ir, a dónde buscar, qué hacer, qué encontrar, qué espacio para meter ese cabezazo. Inolvidable cabezazo de Mauro Gómez abajo, nada para hacer para Ferreira, que vio como la pelota le pasaba por abajo. Y si estás mirando el partido, aprovechá para suscribirte ya que estás ahí. Suscríbete también al canal de Alto Vuelo. Claro. Sí. Por YouTube, estamos a través del circuito cerrado, 18 minutos, 1-0 gana la franja, gol de Mauro, el capitán. Qué buen centro también de Vallejo, ¿no? Desde el córner. Y va Vallejo justamente, ensanchó perfecto para Dávalos, va a meter el centro, no, se frenó, la guapea, se enredó solo y pierde la pelota. Se tardó un centímetro, un segundo. La pelota en terreno de Guaraní, cubre Galván, le pone el cuerpo al número 7 Pared y se va por un costado. La pelota corresponde para la franja y el Bocha Ponce que gastó en el banco de suplentes de la visita. Sorpresivamente sin dar indicaciones, si bien ahora ya está de pie, donado esa conservadora, no está dando tantas indicaciones a sus dirigidos. Hay muchos colados, ¿no? Y bastante, qué número, ¿no? Arriba Vallejos,
No puede Mauro Gómez. Despeja Mandillú en su campo hacia el rival. Vallejos y la pelota. Pared también se ensucia. La despeja Galván para que le vaya a luchar la zancada de Dávalos. Ganó Mauro Gómez arriba. Con falta, no, ganó limpio. Ganó arriba porque no saltó Valenzuela. Falta, cobra el árbitro. Gastón Machado, tengo tiempo para el banco de suplente de Duto Luchán, el banco de relevo que tiene Guaraní. Las opciones que tiene la dupla técnica local son el 12 Matías Márquez, 13 Nicolás Vallejos, 14 Enzo Cejas, 15 Santiago Duarte, 16 Franco Pinto, 17 Lucas Velázquez y 18 Enzo Cale. La pelota la va manejando Mandillú, mete un sombrerito fallido, recupera Dávalos, intercepta Valenzuela, pide hermano, no le dan. Va a Dávalos, hace rebotar, la pelota no se va por un costado, anticipa bien Vallejo, la pisa ahora, mete un caño, que viva el fútbol. Le dejó Denis. Iba a decir Sergio Denis, no, Denis Benítez. Qué tubito metió Vallejo, qué confianza que se tiene el 4, ¿no? Tremendo el gallo ahí. ¿Te acordás del caño de Pona? Parecido. Me hicieron uno el otro día y por eso estoy lesionado. Saludos para nuestro amigo Pona. Arriba la pelota de Pared. No hay chance la que esté despeja Denis mirando. Benítez. No. La pelota arriba. Erra la patada. Machado. Podría ser Gastón, ¿no? Pero fue Joaquín. La pelota ahora con falta, dice el árbitro. Le reclaman algo a Denis Benítez. Se ríe. Era Machado. La recupera Godoy. Se amaca de un lado hacia el otro. Busca el platinado. Pose más limpio. La hace para Domínguez, pase al vacío para que se venga Mandillú, pierde 1-0, va Machado marcándole Noguera muy de cerca, bien Noguera, anticipa perfecto, le quedó para Galeano y tiene terreno y tiene campo, vaya, compra una parcela, vaya, bien Galeano ahora, limpió para Mauro Gómez, la pivotea como una especie de 10, va ahora Mauro, con confianza pura, pleno, va el capitán Guapía, recepción a domicilio, Vallejos. Toca atrás, no, se enreda, da un firulete sobre su eje, limpió para Mauro Gómez, toca bien Guaraní ahora, lo gana 1-0, metió un caño sin tocarla, Soto, bien, le salió de casualidad, pero le terminó saliendo. Cuando despeja era Sosa de cabeza, por eso le queda tranquilamente a Noguera. Guaraní no debe confiarse de mí, necesita un poquito más. ¿2 caños se comió 7 en un minuto? Sí, tal cual, sí, quiso guapearlo. Hola, amigo. Compró ahí, Gastón, ¿qué pasa ahí abajo? Se acerca Mauro Gómez, lo asisten, tiene un golpe en uno de sus dedos, pero ya lo incintaron y a seguir jugando. Vamos a sacar y loco, Mauro. Está atento, está muy participativo el cuarto árbitro. Ahí, atento a todo, está bien. No me disgusta, está bien, perfecto. Arriba la pelota va en campo del Albo. Limpian para Valenzuela. Va Mandillú, va. Con falta el árbitro dice que no, que siga, recupera Denis Benítez, va. La pisa ahora, tranquiliza, monopoliza con Soto. Resetea todo para el arquero Edu Flores. Que va a salir a pierna cambiada, sí, con la pierna menos hábil. Rechaza hacia el campo rival, sí, Gastón. La calentura de Mauro Gómez porque no lo dejan ingresar, increíble, ¿eh? Claro, como la atendieron le sacaron de afuera, ¿no? ¿No había cambiado esa regla que podía ingresar siempre? Sigue acá afuera. Ahí está. No, tienen que autorizar, pero por lo menos el asistente, el cuarto árbitro puede autorizar también, si la jugada no está ahí. Mientras que la jugada no esté cerca donde tiene que ingresar, puede habilitarlo el cuarto árbitro. 22 minutos, lateral para Mandillú, pierde 1-0. Arriba la pelota, la despeja el fondo de Guaraní a media, se equivocó Denis Benítez, completa bien Galván. Era Romero, la va limpiando ahora, la recupera Mandillú otra vez, se le escapó la pelota a Valenzuela. Se va por un costado, por la última línea, perdón, ahí. Saque desde el arco para Guaraní en 22, 1-0. Desde los 14 y medio, gol de Mauro Gómez. Guaraní lo gana 1-0 y la distancia es de 12, Distancia de 2 goles. Y ahí tenés que empezar a pensar en cómo haces para administrar la distancia. Hacia dónde va el objetivo del partido. Si bajás las armas, yo no todavía. Yo iría por más todavía. Sé que Guaraní puede, sé que con un 10 así tenés chances de poder lastimarlo todavía más. Y siempre voy pensando en el que está mirando desde otra provincia, desde otra llave. En eso voy pensando, ¿entendés? O sea, como que quiero que Guaraní, y que se entienda en el buen sentido, meta miedo. A eso apunta, me parece, el equipo de Duto. La pelota para Mauro Gómez, anticipa bien el número 4 era Pepe Sánchez. La revienta hacia campo rival. Reinicia Mandillú con el número 3 La Lana. Poco lo mencionó La Lana, ¿no? La pelota ahora desgastante para Valenzuela, está cansado. Claro, van recién 23 minutos, Emi, parece que estamos una eternidad en la cancha. Sí. Tienen que parar en un rato, seguramente el árbitro del partido lo va a decretar. Paren, tomen agua, refresquense porque hace calor en serio. Debe hacer 40 y más de 40 grados en el campo. Y lo está sintiendo Mandillú porque erra los pases fáciles. La limpia Denis para Machado, ensancha para Noguera que se proyecta por izquierda. Se muestra Galeano, muy fuerte el pase de Noguera. Hay lateral para Mandillú desde el fondo, desde su cancha.
Va la lana. Limpia ahora para Sánchez. Mandillú va, pierde 1-0. Por ahora Guaraní en la final. Por ahora, falta mucho. Arriba el pelotazo. Va a llegar y no llegó nunca. Era finalmente Solís. Hay lateral para la franja. Este es el banco de suplentes de Mandillú. El banco del Albo. Lo presenta Gastón Machado. Muy bien, las opciones en el visitante son el 12 David Acuña, 13 Juan Romero, 14 Elías González, 15 Cristian Almirón, 16 Mariano Jiménez, 17 Lautaro Mendoza y 18 Guillermo Barreto. La pelota de Mandillú va para Gonzalo González. Va el número 10 sobre la marca de Noguera. Por derecha ganó la pulseada. El número 10 va el Albo. Corta bien Noguera. La banda el córner. Hay tiro de esquina para el equipo correntino, que por ahora pierde 1-0 en el cartel de Gigared. El cartel de Gigared, la gente que no se provee esta conexión para que estés donde estés puedas ver a la franja. Me falta la conexión con el televidente, ¿viste? Con el que está para saber desde dónde. Y necesitamos conocerlo. Eso me gustaría. Si quiero, yo hablo con la gente cuando estoy comentando, ¿entendés? Si no están ellos. Sé que está Pepe en Camboriú. Abrazo, amigo, ya voy para allá. Godoy, el centro desde la derecha, el cabezazo arriba de Valenzuela. Va a llegar Pared, no llegó nunca. Hay saque de meta, será para la franja que gana 1-0. Que cuenta Duto Luchan, Gastón. Muchas indicaciones, el más activo es Manuel Duto, quiere que tomen todas las marcas en cada pelota parada, deja solamente un jugador en contraataque y después todos a defender en el área. 25,5, 1-0 gana la franja. Desde los 14,5, Mauro Gómez, el autor del gol. Para que Guaraní por ahora gane 1-0 y la serie sea 2-0. Arriba la pelota, la despeja Valenzuela. Intenta bien Soto. La recupera el equipo de Mandillú. Va pivoteando, pellizcando. Denis Benítez molestando a medio campo y ganó la pulsada entre dos. Entre tres. Pasa Denis. Ferreira atento. Ganó 1, 2, 3. Guapeo bien el 5 que se lleva la ovación de la gente. Y va Mandillú ahora. Guapea bien Vallejo. Traba, guapea. La pierde. Intenta Galván. Pone el cuerpo. La pone todavía. Pelota en juego. Se le va la pelota, dice el árbitro. Sí, señor, a distancia del asistente. 26 minutos. Gran saludo para nuestro amigo Rafa Lovera también desde Iguazú mirando el partido. Todos los miles de hinchas franjeados que están prendidos al manto sagrado. Los hermanos Correntino también prendidos. Arriba el centro del número 10. La pivotea Pared, pero no puede. Atento bien Galván. Y el pase al vacío de automático. Sabía de memoria para Galeano. Tiene espacio, va. Son 2 contra 4, pero va Galeano que vale por 10. Galeano entre 2, entre 3. Pivotea en slalom. Le va a dejar para Mauro que le va a pegar al arco. ¡Tiro Mauro! ¡Qué cerquita! ¡Pero qué cerquita el remate de Mauro Gómez! Intratable Galeano. Espléndida la confianza de Mauro Gómez. Otra vez Guaraní. Casi el segundo, Emi. Intratable Galeano, espléndida la confianza. Intratable el 10, confiado el 9. Es un montón esa dupla. Se vino preparando Mauro. ¡Pum! El remate faltó poco. Mirá lo que fue eso. Galeano con espacio de un lado para otro. Lo saca a pasear al marcador. Parecía que se le iba larga, pero ahí estaba el pase. Tic, la asistencia para Mauro, que quedó muy corto, muy cerquita ese remate del segundo franjeado, el tercero en la serie. Bien, saludo para Omar desde Paraguay. Asunción está mirando el partido, así que también le mandamos un saludo. Espectacular. Bueno, todas las, qué frío. Ojalá que tenga que frío acá, ¿no? Sí, un poquito que frío. Sí, señor, Kenza también con nosotros. Minuto de juego, a descansar. Lo gana Guaraní 1-0. Saludo para Quitay también. Pintura Misiones. Guaraní está pintando una buena tarde con Pintura Misiones aquí también. En el Clemente. Saludo para mi amigo Chiche que está mirando. Dice que no vi el gol. Sí, vi el gol. Se refresca también el equipo de alto vuelo, ¿no? No sé cuántos grados debe hacer, muchachos, pero la verdad... 85. Ah, no. Pome dice que no se refresca, que dice que le llena un agua a Pome, claro. Ahí Gastón Machado te lo consigue, Pome. Sin dudas. Mirá ahí, mirá. Gastón, acercate ahí, Alexis está pasando agua, mirá. Ahí está. Dale un agua a mi amigo Gastón, viejo. Gracias. Ahí está, claro. Se va a reanudar el partido.
Relata, coordina agua, hace todo. Julio, 29 ya. Y sí, pero le están dando agua a otra gente y no a nuestro amigo. Agua, caramba, Machado. Dale, Machado. Se reanudó el partido, 29 minutos del primer tiempo, 1-0 en la franja. Gol de Mauro a los 14:30. La pelota la va manejando Mandillú, ahora la despeja como puede Romero, la manda para campo rival, la domina de pecho. ¡Qué categoría, Galeano! La dejó Mancita, Denis Benítez. La revienta Romero, ahora va hacia campo rival, la devuelve Valenzuela. Bájenla, muchachos, si no queda un poco aburrido. De karateca Soto. Ahora sí la domina el número 8. La limpia para que se venga Vallejos. La limpió y la ensanchó para Dávalos, que de primera y con pirueta quiere el pase para Vallejo. Él recuperó, él la dominó y él la perdió. Pero ahora sí se anticipa bien Machado. Se hace dueño del patrón de la pelota guaraní en estos momentos del partido. Va Galeano, intratable, va el número 10. A toda carrera, a toda velocidad. Deja dos, mete el centro al punto del penal, queda corto. Anticipa bien la lana. Sale del fondo Mandillú en 29:30. Casi 30 ya de este primer tiempo con mucho calor en Posada. Falta, sí señor. Sobre Denis Benítez. Si lleva la ovación, lo quiere la gente de Denis, Emily. Sí, lo quiere. Sentido de pertenencia al 5. Ha peleado mucho por estar en este torneo regional. Ha pasado por mucho torneo de liga y demás categorías, si se quiere, inferiores. Ha esperado su oportunidad. Y aquí está el número 5 de la franja. Ese es el 5. Para mí un número 5 yo lo describiría así como Denis. Bajito, que toca la pelota, no se hace problema, recupera. Tic-tac, Andrés Cubas. Chicho Serna. Bueno, yo vine acá a la provincia. Ah, bueno. La pelota será para Martínez, pelota parada. Acá sí va. Será Vallejos. El sueño. El centro frontal que va por sector derecho para Soto, muy pasado el centro. Por eso será reanudación para Mandillú desde la meta. 1-0 la franja. 31 recién, Emi, una eternidad, falta una hora. Sí, Gastón. Muchachos, sin más dejo, ustedes están hablando ahora de Denis Benítez. Para este torneo lo habían traído para que sea titular. Bueno, después se lo tiene que ganar en los entrenamientos a Matías Adami, ese jugador paraguayo que luego se quedó fuera por lesión y ahora se queda fuera por acumulación de amarillas. ¿Sí? Bien se lo ganó Denis Benítez. Arriba la pelota de Noguera. Despeja para Denis Benítez en el círculo central. Rompe juego Mandillú en la mitad de cancha. La recupera bien ahora Solís. Gana terreno. Todo por derecha. Conecta con el número 10 González. Corta bien, firme. Romero. Este es el central que le gusta a mi comentarista. Claro. ¿Qué te vas a poner nervioso? ¡Pum! Que vaya a la casa del vecino. 31. Marca el cronómetro de alto vuelo. Somos de alto vuelo para la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco. Suscríbete a la cuenta de YouTube de Alto Vuelo. Qué lindo los jueves, ¿no? ¿Qué hay los jueves? Los jueves tenemos Hora Fija, una producción de Alto Vuelo. Fue falta, sí, fue falta de Mauro Gómez, lo topeteó de atrás. Cobra el árbitro, por eso el tiro libre será para Mandillú. Hora fija de Alto Vuelo. En todas las canchas de pádel de Posada están presentes. Ahí los jueves. ¿Comen asadito o no? Pinta, ¿no? Todos los jueves comimos asado. Qué lindo, ¿eh? Sí, señor. El ácido úrico de Emiliano está por las nubes. Lateral para Guaraní. 32, 1-0 la franja. Ganó Defensores de Vilela el viernes, Gastón, y la revancha ¿cuándo? El encuentro de vuelta será el martes, Julio. Martes a las 19:30. En Vilelas, ¿no? Exacto. Allí saldrá el finalista, que por ahora lo tiene a Guaraní, con un 2-0 en el global. Eso como se rezongan Denis Benítez y Vallejos. La pelota para Mauro, arriba, despeja como puede. Con dificultad Pepe Sánchez, pero le queda el arquepa. No sé si la puede agarrar, no sé si la puede agarrar Ferreira. La agarró, el árbitro no le dijo nada. Se hizo el sota. Domínguez del fondo, ensanchó para Solís. Va Mandillú, en 33 del primer tiempo. 1-0, gol de Mauro, el capitán. Para que Guaraní por ahora gane y por ahora sea finalista. Qué lindo decir esto, Qué lindo decir esto. La pelota para Solís. De ser finalista, digo. Va Solís con la pelota. Limpió para Godoy. Otra vez para Solís. Ataca bien Mandillú en esta. Va por derecha a meter el centro. Se recuperó bien Noguera. Rebota en el 3 y se va por un costado lateral. El saque manual lo hará. En este caso el equipo de Mandillú. Le hicieron de primera para Sosa. Rechaza como puede Machado. Cansado parece. También con el calor, va de memoria, bien Mauro Gómez, está habilitado Galeano, si la hace bien está el segundo, Galeano le quedó un poquito alta, apareció en el segundo palo, Soto se frenó.
Galeano, cuando parecía que encaraba como una trompa, se frena el número 10, falta sobre el 10, nada. Ganó igual a pulsar falta, dice no que el árbitro. O sea que dice no. que no fue nada. Para mí tenía que seguir, ¿eh? Para mí tenía que seguir, Me se dio la tira. sensación que podía seguir. Pensó que le iban a cobrar la falta mientras estamos experimentando un problemita de internet. Ya solucionamos. Ya se viene la solución, tranqui. Pero para mí se queda sin aire, por eso se tira Galeano esperando la falta. Se abre como un win Sosa porque la toca poco. Cambio de frente ahora para Valenzuela. De primera ahora para que se venga Godoy. Rompe juego Machado. Bien Machado. Le quedó a domicilio a Denis Benítez. Este para Soto. Pivotea Mauro Gómez. No da más Mauro, ¿eh? No da más Mauro, Gastón. En un ratito lo tenemos también a Gastón. No, Julio, no, Sí. hay que seguirlo de cerca. Bien, lo veo. Y se cae, se dejó caer Mauro Gómez, ¿eh? No da más Mauro Gómez, ¿eh? Pide la asistencia médica. ¿Quién tenés de recambio, Gastón? Y las opciones ofensivas que tienen son Lucas Velázquez y Enzo Calen. Bueno, veremos a ver qué da. Creo que Calen es el que está con mayor intensidad en 35. Hay malas noticias para Guaraní. Lesionado Mauro Gómez, autor del gol, goleador, capitán, referente de este equipo franjeado. No es una buena noticia, Emi. No, nunca es una buena noticia que se te vaya el autor del gol. El protagonista te decía que estaba ágil, Mauro, estaba liviano, explosivo. Le debe doler un montón para pedir el cambio, para mostrarse en esa situación. Muchachos, Sí, Gastón. se va a venir el cambio. Se viene el cambio. Vamos, Sí. se viene a la cancha con la número 18, Enzo Calen. Y se retira muy aplaudido el goleador. Y número 9, Mauro Gómez. Y se va llorando, Gastón. Vos que estás cerca ahí. Se va entre lágrimas. Se va entre lágrimas el 9. Tremendo lo de Mauro, el capitán. La gente que se rompe las manos para ovacionar al goleador capitán de este equipo que se da muy dolorido, ¿eh? Se da muy dolorido. Ingresó Calen entonces, ¿no, Gastón? A toda velocidad, pone el pase al vacío para Galeano, casi no pudo. Igual la recupera Calen. Cortó la lana. Insiste Guaraní, va Calen enganchando. Se va a perfilar. Pasa Calen, remate, tiró. Ferreira. Ferreira controla en un tiempo. La hizo bien el pibe Calen. Otra vez llegó Guaraní, Antonio Franco, que se anima y está para el cachetazo de mí. Se tiene que animar la franja, tiene con qué. Y empieza a demostrarlo. Creo que ahí estamos arriba, bien, de nuevo. Después de algún flash de internet que puede pasar, temperaturas y demás. Así como ya estamos. Paciencia y gracias a todos por acompañar. Guaraní que se acelera, ya le demostró a Mandillú de qué está hecho. Vamos a ver cuánto extraña si es que lo hace a su goleador. Esperemos que no, porque va Calen. Por derecha va el pibe Enzo. Va a meter un caño, no prospera. Le roba bien Valenzuela, la aguanta. No le cometa full. La limpia bien, ahora acá era Valenzuela. Para que salga Mandillú desde el fondo. Arriba Soto no llegó. Sí, Pared. La rompe juego Denis Benítez. Toca bien Guaraní, ahora resetea el juego. Lo gana 1-0 en 39. Por ahora Guaraní en la final. Arriba Calen la domina. Con dificultad, pero igual la despeja Soto. No se fue la pelota. Va a luchar como puede ahora. Era Dávalos. La ganó Dávalos. Ay, se le escapó. Exceso de confianza para Mandillú en defensa, ¿eh? Está muy cansado. No, están cansados, Julio. Y bueno, el arquero dejó pasar recién y si estaba bien Dávalos posicionado, podía estar el segundo de Guaraní. La pelota arriba la va a dominar Pared con falta, dice el árbitro. Offside. Offside, claro. Volvía el número 7. Por eso va a recuperar Guaraní desde el fondo. Va a reiniciar el tiro libre con 39, casi 40 de tiempo y de temperatura en el Sí. Clemente. Completo. Claro, Vallejos y la pelota. Va el número 4, va a meter largo pelotazo hacia la nada misma. La controla el arquero Ferreira. Me dijiste que este arquero Gastón era el suplente, ¿no? En realidad vino para ser el titular. Llega desde Boca Unidos, pero en la ida le había jugado a Acuña. Ah, bueno. Intenta ahora la pelota con Pared. Le pone el cuerpo bien Vallejos. Con el juego otra vez para Denis. Va Benítez. Buscó para Galeano, pero claro, no se entendieron. Para mí se desvía el Daniel Mandillú, ¿eh? Sí. La gente vio lo mismo, el árbitro no. Saque desde el arco para Largo en 41. ¿Qué dice Duto de Luchán, Gastón? Muy bien, ahora hay muchos reclamos para con el cuarto árbitro porque la gente de Mandillú se está quejando que falta alguna alcanza pelota, pero sigue agravando el equipo tras la salida de Mauro Gómez. Lo veo con el mapita de la cancha al Bocha Ponce también, Gastón.
Sí, seguramente planeando alguna modificación para la segunda parte. La pelota la recupera bien Guaraní. La dejaron para Calen. Era Dávalos. Este para Vallejos. Bien para Dávalos. Casi de memoria va a entrar al área. Le pone el cuerpo. Falta, ¿no? El árbitro dice que fue cuerpo. Estos petazos le pusieron, amigo. Qué duda me queda, ¿eh? Porque cuerpo de atrás no existe, ¿eh? Si fue hombro con hombro, vale. Pero no sé si fue así. La recupera Noguera. Está cansado Mandillú, ¿eh? No quiso meterse en problemas el árbitro. Quiere Guaraní, si lo intenta, si se anima, lo liquida el pleito, te puedo asegurar, Emi, porque Mandillú está muy cansado. Sí. Guaraní también, pero con ventaja. Pero con ventaja, sí señor, por eso hace girar la pelota, retrocede para Noguera, va a resetear para Edu. Va Flores, vestido de turquesa hoy. Papá Pitufo. La pelota arriba, exigido para Vallejo, le quedó para Calen, intenta Vallejo otra vez, la hace toda bien. Va Soto, la pincha. La guardó para Denis Benítez de gran primer tiempo también. Epa. Qué buen pase para Calen. Poner el pase al vacío. Quiso el pase al vacío. El centro tiró arriba. Exigido. Para Ferreira. Le picó bien Soto. Quiso al centro pero se le fue cerrando. Apareció bien Ferreira en esta, Emi. Sí, apareció bien el arquero. Estiró los brazos porque él se metió adentro de su arco. La pelota no. En línea estaba 5 metros. A 5 metros de la última línea, pero bueno. La franja que sigue avisando que cuando quiera se dar va a complicar. La pelota para Mandillú, parte final, el epílogo del primer tiempo, 1-0 la franja, con gol de Mauro Gómez a los 14 y medio, cabezazo letal. Hace un ratito se fue lesionado el capitán de Guaraní. Llorando se fue. Sí. Arriba el balón. Gana con ventaja Sosa, limpia para Solís por derecha, va a meter el centro, Villan Noguera, firme. Rebota en el lateral izquierdo de Guaraní, se va por un costado lateral para Mandillú en 43, 1-0. 2-0 en el global. Partido revancha de semis. Somos de alto vuelo. La transmisión oficial de Guaraní, Antonio Franco, y el gol y el pase por ahora de la final es de Mauro Gómez. Va Solís ahora por derecha, aguanta, pide falta, no le dan, se le terminó la cancha. Y el saque desde el arco es para la franja, Emi. Administrar los tiempos, a dejar que esos minutos se consuman. No sé cuánto va a adicionar, 3, 4. Más que eso no creo. Se paró, se festejó un gol. Pero después ese partido fue bastante dinámico. Hubo mucha pierna, por supuesto. Es un torneo regional federal amateur, de eso se trata. Gana muchas veces el más guapo. No siempre, claro. Pero gana. A veces el que más pone. A aguantar franja, que se viene un descanso clave en la temporada, te diría. 43, casi 44, parte final del primer tiempo, bien Galván, le cobran falta al árbitro en ataque de Sosa. Muy bien y muy sólido Guaraní en defensa, ¿eh? Muy bien y muy sólido, Emi. Sí, en defensa sí, sin sobresaltos. Se sabe que cuando Edu está, Edu responde. Y eso es clave también, tener una defensa en la cual puedas apoyarte, en la cual sepas que si el partido va para allá, va a estar, ¿por qué no?, Galván o Romero para salvar de las papas. Y en la salida puede estar Noguera o Vallejos para darle velocidad. Y por qué no, como el 4, tirar un caño de vez en cuando. 44 minutos y medio ya del primer tiempo. El descanso eterno, dice Emi. Bueno, veremos si puede recuperar oxígeno Guaraní, que está bien parado. Está íntegramente mejor físicamente que Mandillú. Se viene Galeano, se le escapó la pelota, no. La manda a la lana lateral. Se toma todo el tiempo del mundo en la franja. Y Mandillú lo acepta, claro, porque tampoco tiene mucho aire. El calor intenso. Sí, Gastón. 3 minutos más, muchachos. Hasta Vamos hasta los 48. Hasta los 48. En este primer tiempo en el Clemente estamos. Somos la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco. Somos de alto vuelo. Equipo completo aquí en el Clemente. Va Machado, se enreda 2 veces, gana la posición, la pierde, gana otra vez. Guapea, recibe la falta. Fue falta, árbitro. ¿Cuánto le tienen que patear? La limpia ahora para Soto. Bien para Noguera, otra vez para Machado. Está habilitado, va Machado, está habilitado, lo marca, metió el centro. Fallido. Intentaba como podía ganar. No tenía más aire, no tenía pierna más, Machado. Sí, tal cual, ahí como vuelve. Lo mataron 3 veces, amigo, dale. No se la des, está cansado. Arriba la pelota la despeja, bien, Galván firme. Para que la domine Calen, aguantala Calen. Va el pibe. Va Enzo, la pierde sobre Valenzuela, la recupera el mismo, mete un taco, Vallejo, gana. Vamos, está el 4. Rebota en Valenzuela, se va al lateral, 45, tiempo cumplido. Ya casi camina a los 46 de esta primera etapa, 1-0 la franja. Gol de Mauro Gómez, que ya no está. Va Soto, metió el centro a medias, rebota. Por eso se hace del balón Ferreira. Se queda con el balón y sale Mandillú del fondo. La franja que
Debe pensar esa charla ahí entre Duto. Y se queda la pelota acá, mirá Calen. Va Calen ahora, la guapea, le meten en el cuerpo, pierde, va el pibe, no se rinde. Se metió el pibe ahí. Va Denis Benítez igual, anticipa bien Godoy, domina la lana. Desde el fondo sale Mandillú, anticipa bien Soto de pecho, quedó corto el remate. O por lo menos el pase. Ahora sí la limpió bien ahora para que se venga Dávalos. Pase de memoria para Galeano. Se desvía para mí. Estaba no sabe igual, me parece. Bueno, no se desvió nadie. Tocó, fue Dávalos finalmente. Por eso el lateral corresponde para el equipo de la visita. En 46 y medio. Parte final de este primer tiempo que lo gana Guaraní 1-0 y la serie 2. Fin de semana, si pasa Guaraní, aquí este escenario será que reciba la primera final ante un equipo chaqueño. ¿Será Vinegas? ¿Se abre acá? ¿O será Castelli? Se abre acá, sígueme. Se abre acá la final. Bueno. El árbitro dice que a los 47 minutos, adicionó 2 finalmente. Se ha terminado la primera etapa en el Clemente. Con la ovación de la gente a este equipo. Guaraní le gana a Mandillú por 1-0 a los 14. Mauro Gómez, el autor del gol. Y después se fue lesionado, se fue reemplazado por Enzo Calen. Pausa. En De Alto Vuelo lo gana Guaraní. En un ratito se viene el comentario de Emiliano Andreoli aquí en De Alto Vuelo. Pausa y venimos.
Bien, continuamos aquí en el entretiempo. Estamos en Villa Sarita, en el Clemente Argentino Fernando de Oliveira, en la ciudad de Posadas, donde Guaraní en este entretiempo le está ganando a Deportivo Mandillú por 1-0, gol de Mauro Gómez a los 14 minutos y medio del primer tiempo de cabeza para que la franja esté ganando 1-0 y un global de 2-0 en estas semifinales, partido revancha de la región Litoral Norte. Mucho calor en Posadas, pero nosotros, en el canal oficial de Guaraní Antonio Franco, a través de Alto Vuelo, pasamos en limpio en la voz de mi gran amigo y comentarista Emiliano Androli, que nos explica por qué Guaraní le está ganando a Mandillú por 1-0. Porque es un equipo inteligente, un equipo que tiene el compromiso y el objetivo muy claro. Guaraní sabe hacia dónde va, sabe lo que necesita para lograr eso. Guaraní, que ahora veo actividad en la mitad de la cancha y bueno, algunos reconocimientos que se van dando. Y Guaraní, con todas esas necesidades, empezó a armar un plantel acorde a todas estas llaves que se van dando. Hablaba Julio en algún momento de la transmisión del primer tiempo, del su relato tremendo. Ahí vemos el gol de Mauro, 14 minutos, viene el reloj, 14-26, 27-28, y Mauro que anticipó a todos. Qué golazo hizo Mauro. Qué golazo hizo Mauro Gómez, que después le iba a preguntar a Gastón si pudo hablar con él, porque sé que le iba a preguntar qué te pasó, Mauro, por qué saliste. No quiero ni loco que sea un desgarro. Mira lo que es ese festejo franjeado, entendiendo la necesidad de convertir ese gol para que el partido esté más fluido. Porque Guaraní, no voy a decirlo sufrió, porque Edu Flores fue un espectador. No hubo ni una tajada clara o exigente en la primera parte. Simplemente estuvo como tenía que estar y con eso bastó para que Guaraní aproveche ese tanto de Mauro y se vaya al descanso 1-0. Después, el ABC del fútbol. El gol lo tiene Guaraní, ahora tiene otro más. Entonces te doy la pelota, manejala, haz lo que quieras, Mandillú. Tomá, ¿querés tocar para el costado? Tocá. ¿Querés venir? Vení. Ahí va a estar Vallejos, ahí va a estar Galván, Romero, Noguera. Ni hablar de la mitad de la cancha con Denis. Y con sus partes clave del aire y de la reacción en Machado, en Lautaro Soto, de disquete el primer tiempo Lautaro. Muy fuerte en su juego, muy férreo. En el mientras tanto, la franja fue edificando esa victoria y justificándola. 45 minutos para irse al descanso con el cambio poco deseado. Sacar a tu 9 no es una buena noticia. Pero entró Calen, que está ahí, como esa rueda de auxilio que Guaraní la necesitó. Veremos cómo se da el segundo tiempo. Guaraní el camino, ya lo ha marcado, qué golazo hizo el NS desde la mitad de la cancha. El primer tiempo ya ha marcado el camino. Te doy la pelota, intentá hacerme daño a ver si podés. Y por ahora, Mandillú, por suerte para Guaraní, no pudo. El comentario de Emiliano Andreoli aquí por De Alto Vuelo. Somos la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco en este torneo regional federal amateur. Semifinales. Hace una semana Guaraní ganaba con un gol de Leonardo Galano 1-0 en la ida. Y hoy lo está respaldando nuevamente con este 1-0 con gol de Mauro Gómez a los 14, que recién lo comentaba Emiliano Androli por De Alto Vuelo para la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco. Todavía no salen los equipos al campo de juego. Una variante ya Guaraní. Pequeña pausa nomás. Seguimos en línea. Sí, mientras seguimos valorizando a todos los auspiciantes que hacen posible esta transmisión. Y volvemos para los segundos 45 minutos de Guaraní 1, Mandillú 0.
Bien, volvemos a la cabina central de este Clemente Argentino Fernández de Oliveira, Guaraní Antonio Franco, que gana 1-0 y que con esta victoria parcial aumenta la distancia de 2 goles frente a Deportivo Mandillú, que tiene preparados 3 cambios. Gastón, decime si estás. Así te los pregunto mientras sale también Guaraní Antonio Franco. Sale Galván, sale Romero, sale Galeón, sale Calen, sale el 3. Contame, Gastón, ¿qué pasa en Mandillú? Muy bien, ya está el conjunto visitante también acá para realizar 3 variantes. Las repasamos. Los que van a ingresar son el 14, Elías González, el 15, Cristian Almirón y el 17, Lautaro Mendoza. De los que se retiraron, el 10, Gonzalo González, el 11, Fabio Godoy, y ya chequeamos el tercero. Me repetí, el 14 es González, ¿no? Exacto, Elías González. Y falta una variante más ahí. Creo que el 2 nos sigue. Pero bueno, en un ratito. Es el 2. En un ratito repasamos en limpio los No cambios. está Solís, no está Juan Solís. No está Solís y falta uno, ¿no? El 10 y el 2 salieron, falta uno. El 10, el 2 y el 11. El 11. Bueno, se fue también Godoy. Con el ingreso del 17 Mendoza. Vamos a ver Guaraní, señores, cronómetro en 0 de alto vuelo. Pitará Manduca los últimos 45 minutos de estas semis. Que por ahora lo tiene a Guaraní como finalista. Por ahora esperemos que se mantenga. Moverá la franja, somos la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco. Pito el santafesino Manduca. Ya juegan Guaraní y Mandillú los segundos 45 minutos. Pelota arriba, golpeó en Galeano. La rechaza desde el fondo del equipo de Mandillú. Arriba. Le queda a Noguera, guapea Sosa, anticipa bien ahora el número 15, Almirón, ¿no? El 15, que Sí, me pasa, señor. sí, bueno, Almirón, va dominando, haciéndose dueño de la mitad de cancha, sale Mandillú desde el fondo, le quedan 45 minutos al Albo, la franja tiene que mantenerlo, Denis Benítez arriba, sale a presionar, manda hacia campo rival el equipo del Albo, uy, qué fuerte saltó Calen, qué feo cayó Calen. Pide Saltó asistencia, alto. ¿no, Gastón? Sí, está con mucho dolor el número 18 de Guaraní. Muchachos, justamente cuando se retiraban a vestuarios, le preguntaba a Mauro Gómez qué le había pasado. Sí. Me pinchó en el recto, fue la frase del delantero. Lo estuvimos averiguando, ya estaba con unas molestias durante la semana. Se exigió para jugar este encuentro. Y bueno, claramente esa lesión quizás se pudo haber agravado durante estos minutos. Con el dolor que tenía, Me pinchó, dijo mamá. con el dolor que tenía, los que alguna vez nos hemos desgarrado. No, bueno. Es desgarro. Y sí, cuando te pincha así y salí con ese dolor. Si le preguntamos a Troche. Señores, qué mal cayó Enzo, ¿no? Sí, saltó muy alto. Su rival se quedó en el piso y ahí está Calen. ¿Tenemos uno más o no? Piden urgencia la asistencia, ¿eh? Cayó muy feo, creo, el hombro. Está muy dolorido el pibe. Se viene el cambio. Sí, Va a sí, haber sí. un cambio. Qué manera de arrancar franja, 1 minuto y medio del segundo tiempo. ¿Quemará el segundo cartucho, no, Gastón? Sí, Julián Duto justamente lo llama al médico, le dice anda a mirar el hombro, es el hombro. Mientras también ya lo llaman al número 15, Santiago Duarte. Recordemos que el que está Santiago Duarte, en el suelo es Enzo Calen. Duarte, el número 15 entonces adentro. Santiago Duarte. En lugar del 18, Enzo Calen. ¿Es delantero, Gastón? Santiago Duarte, ¿es delantero? No, mediocampista ofensivo, se había quedado fuera del encuentro de ida por un tema de rotación nada más y hoy volvió a concentrar. Bueno, malas noticias para que acá se inundó todo, ¿eh? No sé qué ha pasado acá. Bueno, 2 minutos y medio acá, no sé qué pasó. de arriba, mirá. Está boteando el tanque, gente. Está boteando, claro, que cierren el tanque, amigo. Estamos inundando en la cabina acá. ¿Qué mal que están los cables acá? No, eso Está viniendo el agua por acá, mirá. Estamos aislados y si no, bueno, ya saben. Si se corta la transmisión es un cortocircuito, amigo. Se pudrió todo. 3 minutos. Mirá, loco. La verdad que conmueve el dolor de Enzo Calen, ¿eh? Conmueve el dolor de Enzo Calen. 3 minutos Increíble. de parate ya. Qué pésima manera de arrancar el segundo tiempo.
Sí, no, porque además la preocupación de los compañeros, ¿no? También eso te puede sacar de foco, ¿no? Hay que avisarle a Alexi, claro. 3 minutos, al minuto y medio, en un salto cayó muy mal Enzo Calen, que fue a buscar la pelota. El de Mandillú no saltó y bueno, se encontró cayendo muy mal. Creo que tiene que ver con el hombro esa parte, ¿no, Gastón? ¿Vos que estás más cerca? Sí, fue así como lo relataban ustedes, pero rápidamente acá lo advirtió justamente la gente que está encargada de la atención médica y ahora fue hasta inclusive el kinesiólogo que lo estuvo atendiendo anteriormente a Mauro Gómez. Bien, ahí esperábamos, estamos viendo imágenes con nuestro camarógrafo Gaspar Bedira y también de Santi Méndez. Lo están atendiendo, sale en camilla. Muy dolorido el delantero juvenil de Guaraní. Se nos está complicando acá porque está... Bien. Esperemos que no sea tan grave la lesión del juvenil de Guaraní, que repasamos en el primer tiempo, reemplazó a Mauro Gómez lesionado, Enzo Calen. Y ahora se va lesionado Enzo Calen. ¿Qué está pasando, Gastón? ¿Qué cuestiona la gente? Ahora se acerca Eduardo Flores a hablar con Manuel Duto y algo que están reclamando. No, ya, claro, porque un jugador de Mandillú apuró la camilla y viendo que está el dolor en la cara del jugador. No es que Guaraní está haciendo tiempo, ¿no? Creo que amonestó a alguien inclusive, ¿eh? Ya te voy a decir a quién. Al número 14 amonestó, ¿eh? Entonces la variante de Gastón ingresó Santi Duarte, ¿no? Exacto, 15-18. Ingresa con esa camiseta Santiago Duarte y se retira lesionado el 18 Enzo Calen, que recordemos había ingresado en la primera parte por Mauro Gómez. Bien, se va a reanudar el partido, el tiro libre para Guaraní. 5 minutos y medio ya. Hace 4 que se paró esto. Para ser atendido el pibe Calen, que se fue reemplazado por lesión. Le quedan 3 cambios a Guaraní y una ventana, Gastón. Claro, porque recordemos que todos los cambios fueron en momentos de juego. Claro, tanto el primero como el segundo. Ensancha bien la pelota, el número 7 era Pared. Va por el sector izquierdo, intenta Mandillú, ahora le cierra las puertas bien Vallejos. Tiene que retroceder en su juego el equipo Albo. Toca bien ahora Mandillú. Ingresaron González, El Mirón y Mendoza entonces en el Albo. La pelota la va luchando la Lana, que se proyectó ahora de manera errónea. La manda por la última línea, saque de meta será para el equipo de Guaraní Antonio Franco, que tiene estos suplentes, Gastón. ¿Qué le queda a Duto en una sola ventana? Tiene 3 alternativas. Muy bien, le queda el arquero suplente Matías Márquez, pero jugadores de campo están Nicolás Vallejos, Enzo Cejas, Franco Pinto y Lucas Velázquez. Sí, no, en serio. Y ahora, Emi, esto puede afectar, ¿no? Psicológicamente a Guaraní, no tiene que ser íntegro igual, además de la lesión de Calen. Y hay que ser inteligente, hay que entender que Mauro, que Calen, que sí, a ver, son jugadores de fútbol. Qué deporte bruto, ¿no? Que bueno, saben los riesgos de esto. Torneo regional se mete muchísimo. Federal A, B Nacional, mamá querida. Hay que entender la categoría que se juega y se traba con la cabeza como Soto, ¿viste? La pelota la maneja Pared, que está un poquito más retrasado en este segundo tiempo. Me va a meter el centro arriba, intentaba Mendoza. Corta bien Soto, muy retrasado Guaraní, no me gusta. Intenta Mandillú, falta de Soto, que llegó a destiempo en el círculo central. Sobre el número 15, Almirón, por eso el tiro libre, ya lo hicieron rápido. Va manejando González, se ensanchó por izquierda para que vaya el Albo. Otra vez para Almirón, para el 15, para Elías González. Se fue Gonzalo González y ingresó Elías González. Bien, Vallejo, atento. Perfecto, Agustín. Va pase para nadie. No pudo Dávalos. Recupera Mandillú. La está perdiendo muy rápido la franja. Va Denis Benítez. Va guapeando, traba. Bien, Denis, el lateral que ganó. Rezonga González, pero el lateral corresponde para Guaraní en 7, casi 8 de este segundo tiempo. Tiempo que estuvo parado, tiempo que el partido pasó por aquella recuperación de un jugador que todavía sigue merodeando el campo de juego. Calen lo vemos allá en el fondo, con mucha molestia camina. ¿Qué le habrá pasado, no? Y se viene Guaraní. Y se viene la franja. La habilitaron bien para que se venga la franja. Ahora no va a llegar al habilitado. Que no. Para mí partió de la misma línea, Emi. Sí. Se hizo visera el asistente para cobrarlo. Repone Mandillú. Lo hicieron rápido para
Elías González, corta bien. Duarte con falta, dice el árbitro. Hay tiro libre para Mandillú. En 8. Tiene que cuidarse Guaraní, pero también tiene ahí de ser letal en esta serie, Emi. Sí, pero ir a buscarlo, ponerle que vas a buscar el tercero en la serie. Si te significa buscarlo sin que te mate, bueno, dale. Si te vas a desgastar y por ahí juntás las armas y haces un poquito de tiempo, administrás la energía y la fuerza. La pelota arriba, va a intentar Mendoza sobre la guapesa de Galván. Gana bien Galván, pone el cuerpo, se le va por la última línea, saque desde el arco para Guaraní. Gran saludo para mi amigo Pedrito Gilbert, que desde Salta transmitiendo, también siguiendo la transmisión desde Alto Güero. Salta la linda, ¿no? Misionera hermosa. Misionera hermosa, claro está. Turistean Misiones, a través del Ministerio de Turismo. Casi 9, ya 9 minutos del segundo tiempo. Sigue. No, cortó, ¿no? Pero ya estamos. Medio. Cortó, pero estamos en el los agua. tobillos. En el agua. Cosas que pasan. Saque de meta. Será para Galea, para Edu Flores. Arriba. Gana bien Galeano. Ese sí. Sí, volvía. Volvía Dávalos. Y ¿lo reta o lo amonesta, Gastón, el árbitro Soto? Por el momento solo advertencia. Muchachos, Enzo Calen todavía no pudo llegar al banco de suplentes. Lo siguen acompañando el jugador de Guaraní, que recordemos salió lesionado y con muchos gestos de dolor. Lala y la pelota arriba. Va a ganar la posesión bien Denis Benítez. Siempre bien ubicado Denis, cubre bien. Se le va la pelota al jugador correntino. Hay saque desde meta. Mandillú arrancó así y fue mermando en lo físico, Emi, en el primer tiempo. Sí, es que Guaraní hace eso, está mal que lo diga porque si está mirando de Chaco ya saben, che, Guaraní nos va a dar la pelota 15 minutos, después nos ataca. Pero es la forma que tiene la franja y le está yendo bien con esto de darle al rival la posibilidad de que te ataque, sabiendo que tenés un arquero que responde y la defensa que lo acompaña. Sí, Gastón. No, ahora la gente sí se levanta con aplausos porque está llegando al banco de suplentes Enzo Calen, que mencionábamos hace algunos minutos, cayó mal. Viene acompañado en parte del cuerpo técnico Manuel Duto. Retrocede Guaraní con Noguera. Corta bien el mediocampo de Mandillú. Se exige otra vez para Noguera. No puede Dávalos. La devuelve Machado. Mete un taco. Hizo un sombrerito. Prosperó. Pero estaba, claro, inhabilitado Galeano. Se quedó clavado. Por eso el lateral corresponde para Mandillú. La gente igual valora el sacrificio de Dávalos. Claro, también ha votado, ¿no? Gran desgaste de Guaraní en el primer tiempo. Pelota de Mandillú. Juega bien Valenzuela. Conecta bien con Mendoza. Otra vez para Valenzuela. Va número 5. Corta abajo. Bien Duarte. Concentrado, enchufado, metido. El jugador que acaba de ingresar por Calen, que ahí lo ves, Gastón, ¿no? Un poquito más de cerca. Sí, lo inmovilizaron la zona del hombro, lo hicieron con los globos aplaudidores que veíamos en la tribuna. ¡La pelota! Disculpame, Gastón, la controló muy bien Edu Flores. El cabezazo fue de Mendoza, quedó bollando la pelota. El recién ingresado ganó en las alturas y allí fue Edu Flores para capturarlo. Llegó Mandillú casi sin proponerlo, Emi, pero llegó en fin. Pide disculpas Vallejos, se toca el pecho y hace la seña ahí de disculpame a el arquero a Edu, que estaba atento y el que reaccionó muy bien en esa jugada. Nos sorprendió a todos, ¿eh? Sí, porque no estaba en los papeles esa llegada, parece que llegaba con calma. La maneja Elías González, ensancha para Valenzuela. La pifia, se ganan los silbidos. En 12 minutos del segundo tiempo, 1-0 gana Guaraní. Gol de Mauro Gómez, que se fue lesionado y reemplazado por Calen, que se fue lesionado y reemplazado por Duarte. Esperemos que no siga esta mística racha negativa. 1-0 Guaraní por ahora finalista. Con el global de 2-0, ¿no? Arriba Mendoza, gana bien en las alturas Noguera. Fue falta. Pero increíble la falta del número 8, ¿no? Sobre Duarte, que va abajo, gana lícitamente. Le quedó para Noguera, intentó conectar de primera para Machado, pero ahora anticipa bien el jugador franjeado. Y Duarte con el balón. Entró bien Duarte, se equivocó. En esta intentó Galano, casi la pellizca bien. Sale bien el fondo de Mandillú. Intenta Noguera, está enchufado Guaraní. Se puede equivocar en una, pero se retroalimenta rápido la recuperación, Emi. Sí, y más cuando triangula así, gana territorio, gana aire, gana tiempo la franja con los pases, mientras hay uno tirado. Atentos. Sí, ¿quién es Gastón?
Tenemos a otro jugador de Guaraní que ahora pide asistencia. A ver. Denis. El Denis 5 es. Denis Benítez el 5. Ya en la primera parte mostró unos gestos de fatiga. Bueno, atento con esto, Emi, porque le queda una ventana a Guaraní y 3 cambios. 3 cambios le quedan. Bueno, hacer los 3. Ya los tenés que renovar porque después ya no tenés alternativa, ¿eh? Yo te hago Atento con los esto. Hay que ver quiénes no están para... Pero esto tiene que ser rápido, decisión ahora, ¿eh? Tiene que ser de inmediato. Porque después no te quedan variantes y tenés que, lo que dice Emi, empezar a administrar las energías. No, ¿Te afuera queda el otra? 5, afuera el 10. Y bueno, algún central a ver cómo está. También. Hay que ver Machado, ¿no? Que también estaba agotado, ¿no? Joaquín, Gastón no. Se reanuda el juego. Precisamente Machado la manda para campo rival. Va a intentar arriba. Dávalos la peinó, pero no conectó con Galeano. Recupera Mandillú. Predomina en su juego. No así en profundidad. Y falta mucho Valenzuela. todavía, Julio. Sí, falta muchísimo, recién 14. ¿Y acá? Y la pelota es para Valenzuela. Va por izquierda. Va a intentar el halo. Va a meter el centro al punto del penal arriba. Sosa le va a quedar para el número 8. Sacó el remate. Apenas ancha. Apenas ancha el remate del número 8, Héctor Zavala. La peinó Sosa en la media luna. Sacó el zurdazo. Por suerte para Guaraní se fue a ancha, Emi. Y se va a venir Mandillú. Es eso lo que tiene que hacer el conjunto Albo. Sabe que le quedan pocas balas. Pero también sabe que si hace un gol se queda a tiro. Si hace un gol Mandillú, esto se pone... No le va a gustar al hincha franjeado lo que va a decir, pues se pone hermoso. ¿Entendés? A mí no me disgustaría. No. ¿Por qué? Porque siento que Guaraní tiene con qué. Sabe cómo. El tema es que se le van las herramientas. Se fue Mauro. Ya los jugadores están cansados. Se fue Calen. Mejor si no. Pero si llega, confío en el equipo. Era un ideal para la contra, Calen, con su velocidad. Sí, Gastón. Aprovechando este parate porque están atendiendo a un jugador de Mandillú, Duto le pregunta a Denis, ¿estás para seguir o no? Creo que no, le responde el mediocampista. Aprovecharon, consultaron con Machado, le dio el visto bueno, pero se va a venir un cambio, no va a seguir más Denis Benítez. Bueno, y si viene uno, los otros ya no tendrán posibilidad de seguirlo, ¿eh? Atento con esto, ¿eh? Avisale que tiene una ventana. Por eso aprovecha y le siguen consultando a Machado ahora a ver cómo está. Pero ahora se viene un solo cambio. ¿Y quién se vendrá? En Mandillú se fue el 3 y ingresó el 18. Gastón. Ingresó el 18, Barreto, un jugador muy pedido en las redes sociales por los hinchas de Mandillú. Y en Guaraní se va el 5, Denis Benítez. Agota variantes, se ingresará el 14, el tucumano Enzo Cejas. Entra Cejas de buen rendimiento. Se va ovacionado Denis. Fue uno de los mejores del partido de Emi hasta el momento, ¿eh? Sí. Los aplausos bien merecidos para Denis. Bueno, Denis Benítez que se va con la ovación de la gente. Ahora, Emi, los jugadores de Guaraní tienen que saber que es a todo el nada con esto que hay. No hay más cambios. Es esto, esto y Franja. nada. Aguantar lo que se venga con lo que tenés. 16 minutos se va a reanudar el partido. 1-0 la franja. Y alternativas que todavía dejan la serie abierta aquí en el Clemente. La maneja Pared. Ensanchado por derecha. El número 7 se frena entre la presión de Dávalos. Resetea el juego. Mandillú arriba. Corta el recién ingresado. El número 14, ¿me dijiste? Ceja, ¿no? Enzo Cejas. Enzo Cejas. Buen rendimiento contra Estudio Galeano. Maneja Mandillú la pelota ahora. Se amaca Elías González. Va desde el fondo el equipo de Mandillú con un remate frontal que lo domina en 2 tiempos tranquilamente Edu Flores. Desde el fondo repone la franja en 17. Repone la franja, sale, tiene que empezar a administrar ahora los tiempos y las ganas. Offside. Sí, estaba inhabilitado Dávalos. Dice salida atrás. Una le puede quedar a Galeano con la energía que puede gastar y agotar, Emi. Para mí le queda una bala a Galeano, que todavía no pisó el área con pelota. En el primer tiempo sí, con algún centro 3 dedos, a pierna cambiada. En el segundo todavía no ha tenido esa posibilidad de explotar, pero está ahí agazapado, sabe que en cualquier momento le queda la pelota. Explota y sentencia esto, acuérdate. Un gol cambia la historia para cualquiera de los dos. Sí. Un gol cambia la historia para cualquiera de los dos. Pero Hay acá, tiro de corner. esquina, sí señor, porque Duarte se jugó la vida. Le quedó muy larga y corner. No, ¿qué le dice? ¿Qué indicación está? Ah, no. Me asusté, pensé que Ceja estaba pidiendo el cambio. Hay tiro de esquina para Mandillú que va por la heroica. Ceja le dice a Duto que baje Galeano y va él. Claro. Pero Hay no. tiro de esquina, oreja izquierda será para el Albo en 18 minutos del segundo tiempo. Somos de alto vuelo. La pelota arriba al despeje. Bien, Dávalos. Despejando.
Recupera Mandillú, completa el despeje Noguera, aquí no quiere ningún tipo de problema. Y va Dávalos, incansable Dávalos, va a presionar la Ferreira, la rechaza, ¿puede recuperar Guaraní? No la recupera nada. Otra vez con el número 8 se hace de dueño de la pelota Zavala, pero se equivocó ahora. Y esto es lo que decís, administrar las energías, Emi. Lo que te queda físico, todo pausado. Sí. Cuando te tirás al piso, te desata los cordones, 3 minutos. ¿Qué va a hacer? Son las reglas del juego para todos, ¿sí, Gastón? Sí, Gastón. Ahí recién comentaban acá los que estuvieron atendiendo a Enzo Calen. La lesión del mediocampista ofensivo guaraní es en la zona de la clavícula. Sí, cuando caes así, creo que es la lesión más común, ¿no? Se le sale del lugar y bueno, esperemos que no sea nada grave para el pibe. Arriba la pelota, la despeja Sosa. Era Mendoza finalmente. Qué mal cayó con la rodilla, te juro. ¿Sí? Muy mal cayó, pero solo, ¿eh? Increíble, mirá. El número 15, estamos hablando de Almirón. Cuando cae, le queda recta la pierna y la rodilla. Esperemos que no sea nada. Pero mirá, siente, sí. Es increíble lo mal que cayó. Trancó un poquito. Sí. A toda velocidad entra el doctor. Se le trabó la rodilla. Sí, ahí ingresó el número que había ingresado ahora, ¿no? Cristian Almirón, el número 15. Sí. Golpeaba el césped. Muchos gestos de dolor también, bronca. Sí. Ingresan a atenderlo, pero rápidamente Fabián Ponce manda que se mueva a un jugador. Sí, no. Aparte los jugadores conocen su cuerpo. El jugador sabe que acá algo grave pasó. Esperemos que no haya sido nada. Por ahí se asusta también. Pero sí, claro, pero hay un dolor intenso. Esperemos que no sea nada. 20 minutos del segundo tiempo. 1-0 gana la franja. ¿Qué dice Duto y Luchán? Ahora es indicaciones, no alternativas o no. No, habla con el Luchans para acomodar el equipo nada más. Recordemos, ya no puede realizar más variantes. Bien lo repasaban ustedes, agotaron todas las ventanas. Nosotros también estamos viendo una variante acá. Pero de suelo sobre todo, ¿no? Se va ahí Elías González, creo que se va a venir un cambio en Guaraní, en Mandillú, perdón. No va a seguir. De la forma en que renguea, no creo que continúe, ¿no? Veremos qué pasa. Se reanuda el juego. Zavala y la pelota. Limpian para que se venga. José Pepe Sánchez se equivocó. Le ganó la pulseada. Dávalos después acusa un golpe. No sé si fue claro. Era Dávalos finalmente que ahora sigue presionando. Gana, recupera la pelota. Bien Dávalos, ahora recibe la falta. Sí, señor. Hay tiro libre para Guaraní. Bien Dávalos que recibió un golpe. No lo vieron. Se recuperó de inmediato. Fue y recuperó la pelota y recibe la falta. Hay tiro libre en 21. Lo gana Guaraní 1-0. Somos de alto vuelo y se viene la variante en Mandillú, Gastón. Por el momento va a ingresar. Quiere seguir probando el número 15, Cristian Almirón. Bueno. Cuando lo autorice Manduca, va a regresar al campo de juego. ¿Lo vendaron ahí en la rodilla o algo? Quiero seguir, dijo Gabo la bombonera, dale. La pelota que se viene para Dávalos, va Guaraní, quiere liquidar la serie, va a meter el punto del penal, no pudo, Galeano corta bien. Era el Pepe Sánchez, la domina con categoría, Vallejo, la dominó muy bien. La pellizca, Valenzuela se va por un costado lateral para la franja. Sí. Me gusta el número 4, ¿no? Es bueno 4. ¿El Pepe Sánchez? No, el 4. Vallejo, sí, juega muy bien. La dominó con mucha categoría. Ahora la perdió, la mufé. ¿Cómo no? Bueno, la mufó Emiliano, yo no dije nada. La pelota la va manejando Mandillú del fondo, 22. Del segundo tiempo, 1-0 a la franja. Otra vez Vallejo. La va dominando, la pierde. Era Soto. Toca bien Mandillú ahora en la mitad de cancha. Le anticipa bien Vallejos. Se juega la vida para cortar y mandarla al campo rival. Otra vez monopoliza el Albo. Firme. Romero no quiere problemas. La mandó para el campo rival. Lo rezonga Galeano. El lateral será para el Albo. Momento trascendental del partido, Emi. Sí. Ese es el momento donde aguantás 30 minutos. Faltan más o menos con todo el adicional y demás. Hay que aguantar, franja. Un poquito más. ¿Y por qué no pensar en sentenciar esto? Dale. Ahí dice el árbitro que pare, que se tiene que renovar. La pelota está en movimiento. Casi 23 del segundo tiempo. Sigue ganando Guaraní por 1-0 y se está metiendo en la final de la región Litoral Norte, buscando el ascenso al Federal A. Hay final y finalísima para que la gente vaya teniendo en claro. Final de la región y finalísima contra un finalista en cancha neutral, partido único. Eso no se sabe, ¿no? Todavía no. Creo que esta semana saldrá el cruce del Consejo Federal. ¿Qué regiones se enfrentan? Pared la devuelve de cabeza corta, bien firme Noguera.
La pelota cobra altura, la domina bien ahora Cejas. 3 dedos para Galeano. Va Galeano ahora, metió el slalom. Se le fue al 6, ¿eh? Bueno, el árbitro dice que no. Corta bien Romero. Atento, firme. Era Noguera, la manda por un costado lateral. Otra vez para Mandillú. Domínguez. Para el Pepe Sánchez. Cambió perfecto para que se venga Mendoza. Corta bien, firme. Estuvo otra vez Vallejos, pero se le quedó atrás la pelota. Corrió más rápido que la pelota. La perdió a causa de ese error. Eso es cansancio también. Sí, señor. Poco oxígeno en la cabeza con este calor, con este movimiento, este desgaste. Recupera como puede Duarte. Anticipa bien Galván. Otra vez Mandillú. Nadie da más, ¿eh? Están todos cansados. Está muy cansado. Mandillú comienza también a sentir lo que pasó en el primer tiempo, Emi. Sí. El desgaste ese es clave. Lo que ha hecho Mandillú. Intentó por todos lados. Nunca con claridad. Eso sí, hay que decirlo también. Vos podés intentar, pero si vas en búsqueda de todo, sin pensar en el desgaste, no le queda otro camino de igual manera, ¿no? Perder en tu casa 1-0, venir a buscar resultados afuera, es complejo para Mandillú. Significó un partido dificilísimo, aunque todavía está, por supuesto, en compromiso. ¿Quién quedó muy dolorido, Gastón? Es el 8 Héctor Zavala, el jugador de Mandillú. Zavala, y se vendrá una variante, claro, ahora sí obligado. Qué serie tan desgastante, Emi, ¿no? Por las lesiones, por lo que está pasando en el partido. A ver, Julio, por algo los torneos suelen arrancar después de enero. Ahora sí, estamos en épocas donde los últimos fines ya se arrancan los torneos, pero mientras tanto, enero no se juega. Es demasiado calor, te desgasta, los viajes. No, la exigencia de las semifinales. Es un montón, sí. Aparte, voy al tiempo y después al fútbol. Es muy difícil. Jugar una semifinal de zona. Por suerte acá estamos lejos de fallos arbitrales alevosos. Y espero decir eso todavía. Estamos ajenos a eso. Espero que se mantenga, pero... Por ahora viene bien. ¿Hubo una variante más, Gastón, en Mandillú? Se realizó, sí. Ingresó el número 13, Juan Roto, y se retiró el 8, Héctor Zavala. Sí, es verdad lo que dice Emi, pero tocamos madera, ¿no? Sí. Que no pase... Siempre aparecen algunas cosas que están fuera de lo esperado. Puede pasar, espero que no. La pierde Machado, se va por un costado, 25, casi 26 del segundo tiempo. 1-0 la franja, gol de Mauro Gómez allá por los lejanos 14 minutos del primer tiempo, 14 minutos y medio. La guapea bien Cejas, la guapea, pierde, la gana. La lucha, la ganó, va para Galeano, la limpió por un lado, se fue por el otro. Anticipa bien Pepe Sánchez. Gana la pulseada en el fondo. El defensor correntino, el capitán del equipo Albo. La domina Machado. Se le cuelga al 17 Mendoza. Hay tiro libre para Mandillú. Esto es ser inteligente, ¿no, Emi? Sí, recibir la falta, enfriar el partido. Sí, se apuraron en llegar a la pelota, tranqui. Ahí está, cambian el que va a ejecutar. Con paciencia, franja. El trabajo grande ya está hecho. Esta fue la última modificación en Mandillú también, ¿no, Gastón? Agotó variante el Bocha Ponce. Le queda todavía una, Julio, porque la primera la realizó cuando comenzaba la segunda parte. Ah, bueno. Hizo 3 modificaciones en un saque. Bueno, veremos a ver si... No, perdón. Le quedaban 3 penas, pero hizo las 5 variantes, sí, Julio. Claro, ahora sí. Exactamente. Respondrá Guaraní con Machado. El saque manual será del número 7. La guapea Galeano, la domina, la dejó para el número 14, le limpiaron a bien ahora para que maneje Soto, la limpió para Duarte, este sacada al remate, defectuoso. Hay saque desde el arco, será para Mandillú en 27, somos de alto vuelo, Emi. Yo llegaría al vestuario y le pregunto a él, ¿cuántos goles metiste desde ahí pegándole de esa manera? Te digo, ¿cuántos? Y que él me diga, no... Creo que la misma cantidad de partidos que me ganaste en la Play. 0. Mirá que pasaste un mes malo, casa, te olvidás nomás. Ferreira arriba, nadie se acuerda. Arriba la pelota, guapea Mendoza, intenta Barreto, la limpiaron para Valenzuela, metió el centro, un remate al arco, la controla Edu Flores, la atenazó, la embolsó y se queda con la tranquilidad del pueblo franjeado, que por ahora está expectante, está contenta, pero nervioso todavía, casi 28 del segundo tiempo, 1-0 la franja, la serie 2. La limpia bien ahora Cejas. La dejó para Galeano. El interminable Galeano va. La pinchó para Machado, que está muy agotado. Rompe Pepe Sánchez del fondo.
Arriba a las alturas ganó Romero. Le quedó para Barreto. Bien, inteligentemente. Vallejo la devuelve para su arquero, que gana tiempo. Pone la experiencia. Quedó como capitán Edu Flores, ¿no, Gastón? Exacto, tras la salida de Mauro Gómez, el número 1, el arquero, es el que quedó con la cinta en el brazo. La pelota arriba, fue corto el saque de Edu, la recupera Vallejo, la pierde, la gana con falta, dice el árbitro. Hay tiro libre. No lo ve y levantó. Sobre Mendoza, la infracción. ¿Qué pasó entre Barretos y Galván, creo? Un pisotón allí, el árbitro dice no pasó nada, levántese. La está llevando bien el árbitro hasta ahora de mí. Sí. Intrascendente, que es importante para su labor, que no se hable el arbitraje, es lo más importante. Va bien por ahora, Manduca. No había molestado por un momento. ¿No? No había molestado. En Guaraní no. Hay tiro libre. En el gol de Guaraní hubo un amonestado en Mendizur. El árbitro revolvió una tarjeta, no sé quién. Hay tiro libre de Valenzuela. Pelota parada, situación complicada para Guaraní. Arriba al centro, la despeja Noguera. Iba Guaraní, puede ser, aproveche una franja, se le escapó. A Dávalos, después comete la falta, no, dice tropezón el árbitro. Va Dávalos, la va a pinchar para que corra Cejas. Falló el lateral. Mantiene el poder, sí, recuperó Cejas, a ver qué va a hacer, la limpió perfecto de memoria para Galeano. Si lo hace, lo liquida la serie. Pepe Sánchez de atrás, la pinchó. Pepe Sánchez la limpió de atrás, la virló la pelota de Galeano. Lo comenta Emiliano Andreoli, ¿fue penal o no? Dudosa es, pero vos sabés que hace un instante te estaba por decir, pero no quería pecar de exigente. Durísima falta de mí, sí. No quería pecar de sobre exigente. Mirá lo que hace este muñeco, dejate de ahí. Ante un jugador que lo dio todo como Galeano. Pero te iba a preguntar, ¿no está trotando Galeano? ¿No está corriendo en puntitas de pie Galeano? Y esa arremetida de Cejas ahí para aprovechar el error del número 6. Mirá la cara de Gastón, la cara de Galván. Lo que reclamaban los jugadores de Guaraní, un golpe de Barreto sobre Galván. Se acerca Galván al cuarto árbitro a mostrarle que tiene todo sangre en la nariz. Y de ahí el golpe que acusaba de Barreto. Ah, mira, claro, yo escuché pisotón, yo vi algo arriba, Claro. pero la verdad que tenemos muchas cosas para mirar en esta serie que se empezó a calentar de repente. Domínguez que se equivoca en la salida, Cejas que aprovecha, tira al centro. Y ahí me acordé que te iba a decir que lo vi trotando a Galeano. No, a ver, no quiero caer en sobreexigir a un jugador que lo dio todo. Pero me parece que en esas puntitas de pies como que no llega a tiempo para el tercero mientras veo la rep acá en la transmisión de alto vuelo. A ver si toca la pelota, dame un segundito, ya te confirmo. Y toca la pelota el defensor. No es penal. La virló bien entonces Pepe Sánchez. Disipada la duda, reanuda el partido Mandillú. Paretti el balón, pivotea Mendoza, Guaraní, ante el mínimo error de Mandillú, lo puede liquidar, se iba, sí señor, tiene que ser amonestado. Y ahora sí, Gastón. Ahora sí tenemos un amonestado en Mandillú, es el primero del partido. Cuando se acerca Manduca a ver si Galván está ok para poder ingresar. Están chequeando que no tenga sangre en su rostro, no tenga manchada la camiseta y a ver si le dan el ok para ingresar. Sí, el 4, ¿4 qué? ¿A 4 lo mostraron? Al 4. Ah, ok, pensé que era el 6. Al capitán. Gracias. El capitán en 31, amonestado. El Pepe Sánchez en el equipo Albo. Hay tiro libre, claro, tocó con la mano. Cuando se escapaba Dávalos con la zancada. Hay tiro libre. ¿Será Vallejos el de la pelota parada? ¿Le pegará al arco? Creo que sí. Está Sí. también Está para animarse. Romero también ahí en el... Martín Romero, ¿no? Para pegarle a este tiro libre. Guaraní, la pelota parada, va Romero, no, le quedó para Vallejo, sacó remate, tiró. Justito Ferreira. Justito Ferreira se iba esquinando la pelota. La dominó, sobreexigiéndose el arquero Ferreira, Emi. Ferreira que lo mira a la gente que está en la tribuna, algo le dice. Hay que tener un cruce ahí con la parte de la Ivanovski. ¿Te acordás de un arquero de Guaraní que peleaba con la gente? Que vos te enojabas. Sí. La pelota va manejado por Mandillú. Se viene arriba Almirón. La limpiaron para Barreto. Se acomoda. Metió un taco. Prosperó para Valenzuela. Sacó el remate. Rebota en Galván y se va por un costado. Hay lateral para Mandillú que se apura en 32. Ahora 33 ya del segundo tiempo. Presiona al Albo porque claro, cada vez le queda menos. Guaraní lo aguanta.
con 2 de diferencia. Arriba la pelota, intentó Barreto, también Mendoza, le va sobrando para Almirón, el remate, otra vez para Pared, va a sacar el remate, otro rebote, y la despeja Machado a medias, completa Noguera, recibe la falta y no le dan. Va Galeano, hay que aguantarla, Guaraní. Va Galeano con la pelota contra el mundo, la limpió bien para Dávalos, va a picar ahora sobre la marca de el Pepe Sánchez, revienta Ferreira. La va a recuperar Duarte, le queda corta, anticipa bien ahora la defensa de Mandillú. La venieron para Barreto por izquierda, a ver qué va a hacer el experimentado Barreto, la pellizcó, le quedó corto el remate, pide falta y no le dan. Se puso picante el encuentro en este momento, Emi. Sí, se va a poner lindo, se va a poner picante el encuentro. ¿Quién mete? Uy, mirá ahí. ¿Quién mete más? Ya la pelota queda en segundo plano, Julio. A mí me gusta, ¿eh? Va Soto, la manda al costado, el que guapeaba ayer era Barreto. Experimentado. El 18, goleador de Mandillú. En 34 estamos en el Clemente. Somos de alto vuelo para la transmisión oficial de Guaraní. Antonio Franco, que está ganando y se está metiendo en la final. El martes conocemos al rival. El martes en Vilelas, Defensores recibirá a Cultural de Castelli. 2-0 la ida para el local. La pelota le quedó limpia para Mendoza. No le bajó nunca el balón. Suscita el peligro para Guaraní. El remate. Apenas ancha. Apenas ancha. El remate creo que fue de Mendoza. Se salvó Guaraní. Creo que es el momento más crítico de la franja. Porque no le queda ningún rebote en favor de Emi. No, las piernas cansadas. Mandillú dándolo todo. Últimos instantes. Sabe que un gol lo mete en serie. Se viene Mandillú. Aguanta la franja. Aguante, corazón, aguante. Que queda poco, franja. 10 minutos. 12, 13, 14, 15 más. Y sí, estuvo parado 4 minutos en la lesión de Calen, ¿no? Bueno, arrancó el segundo tiempo. Muchachos, Se tiene que levantar la gente, sí, Gastón. Claro. cuando se acercan los efectivos policiales para que se bajen algunos hinchas que están en el tejido, recién se acercaba Machado, le dan una banana. Una banana porque eran los jugadores que hoy decíamos que estaban con algunos problemas musculares de cansancio. A seguirlo de cerca, por ahí se da a Marcelo Díaz en el clásico Racing Independiente. Buena anécdota. Ojalá. 35. Hay saque desde el arco para Guaraní, pero el árbitro no reanuda hasta que se bajen los hinchas, ¿no? Ahí estamos viendo en las cámaras de Santi Méndez. Está mal lo que voy a decir. Pero Ya no sé. tan mal. Pero era clave esto. Era clave enfriar el partido. 205 grados hace en la cancha. En la cabina 209. Es clave ese muchacho ahí, ese muchachito, mirá, nene de pecho. Sin hacer nada malo, ¿eh? Hasta ahí. Claro, está ahí. Más no. Más Es nada. que se venía, vamos a pasarlo en creo de esto. Hace muchos años que estamos en esto. Es el fútbol del ascenso, ¿bien? Había un técnico en Formosa, en Sportivo Patria, que vos estabas buscando el empate y te tiraba la pelota dentro de la cancha. Saludos para el Chango. O tiraba a un ayudante de campo también. También. Lo hizo siendo técnico de Guaraní. 36 minutos. Qué sé yo, está mal, pero no tan mal. Está mal, pero no tan mal. Ahora, si era al revés, bajate de ahí. Se enfrió la cosa. Pero Esperemos no. que se enfríe. Va a estar difícil enfriar esta tarde, ¿eh? Arriba la pelota va en poder de Mandillú. Sacó de Flores, por eso el lateral corresponde para el equipo correntino. Al Pepe desde el fondo va Sánchez. Casi 37. La limpian. Era Domínguez. Arriba la pelota va a sobrarlo para Edu Flores. Se queda con el balón. Edu tuvo 2 intervenciones en la ida al final del partido claves para la serie, te digo. Y hoy también mostrando experiencia a la hora de aguantarla. Lateral para Guaraní. Parte final del partido. Parte electrizante. Gana Guaraní 1-0. El global es 2. Guaraní se está convirtiendo en finalista de la región Litoral Norte. El próximo domingo será local de alguien. De Defensores de Vilela o de Sportivo Cultural de Castelli. La final se define en Chaco. En una u otra ciudad. Qué importante partido de ida, ¿no? Mamita querida. Sin dudas y recuperar piernas. Que gana ya Chaco, dijo nunca absolutamente nadie. Absolutamente. 37, casi 38. Segundo tiempo, somos de alto vuelo, empieza el nerviosismo. Por más que Guaraní esté ganando 2-0, va Cejas. Necesitamos una jugada, Emi, Una. para liquidar el partido. Arriba va Valenzuela.
Intenta por el sector izquierdo, se frena con un taco, le presionan entre dos, bien. ¿Con falta? No, lateral, dice el árbitro. ¿Lateral o tiro libre? Sí, lateral. Se pasó un jugador de largo. Vallejo topeteó a todo el mundo. Hasta propios extraños. 38, 1-0 arriba. Parte final del partido. Falta de Mendoza. El árbitro dice que no fue nada. Recupera la pelota Guaraní en el fondo. Despeja como puede Vallejos. Subsiste el peligro con Domínguez. Intenta arriba Mendoza. Corta bien, firme. Era Duarte, la manda hacia lo más lejos de su arco. Totalmente decidido Guaraní a defender el resultado de mí. Ya está. La mitad de la cancha para arriba que sea propiedad de un Galeano en caso de que haga falta. No sé si en los planes iniciales estaba Galeano 90 minutos. La pelota bien recuperada de Duarte. Entró bien el pibe. La limpiaron perfecto para que Soto con Dávalos, pero no conectaron bien. Arriba Romero, corta, perfecto. Galván firme. Con la nariz rota, pero estaba firme. El número 2 de Guaraní, Antonio Franco. Parte final del partido. Mucha expectativa. La gente está muy nerviosa en el Clemente. Arriba el Pepe buscando las alturas. Algún pelotazo le va sobrando a Valenzuela. No le baja nunca la pelota. Mete el centro de cabeza. Corta. Era Galván. Anticipa a Duarte. Se hace la pelota Galeano. Guaraní. Tené la voz. Y el tiempo. No puede. Cobró falta. Y cobró falta de Barreto sobre Galeano. Hay tiro libre para Guaraní. Muy bien, segundo amonestado del partido con la camiseta. ¿Se pueden ayudar, muchachos? Número 6. Segundo amonestado de Mandillú. No, el Barreto, el delantero experimentado. Le metió un manotazo. ¿Barreto? Sí, señor. En 18. Gracias. 40. Aguante, corazón, aguante. Queda un tramito más para sufrir con nosotros, como siempre, junto al manto sagrado en el Clemente. Somos de alto vuelo. Estamos con la franja en el regional. Con la frase de mi comentarista, salí de ahí. Franja querida. Rumbo a ese camino, pasito a pasito. Luchando detrás de volver a la tercera categoría del fútbol argentino. Arriba Galeano, se le escapa la pelota. Le quedó alta. La despeja al fondo de Mandillú, ahora de primera. Intenta el pase para Pared, bien Noguera. Firme, despejando. Para no correr riesgo, hay córner para Mandillú. Se sufre en cada pelota. Guaraní por ahora finalista en 41. ¿Cuánto adicionará, amigo mío? ¿Cuánto adicionará, Emi? 4, 5, 6, 7. Pared y el tiro de esquina, arriba el centro, el punto del penal. La despeja Noguera, el rebote le quedó para el Pepe. No puede complementar Valenzuela. La pelota se va por un costado. Hay lateral para Mandillú que subsiste con el ataque. 41 ya. Se cae el sol, se cae la tarde. Se enaltece el triunfo franjeado. Ahora si Guaraní hace una bien, liquida el partido. Va Galeano a aguantar, hermano. Andá hasta ahí en la pelota, amigo mío. La lucha. Vallejos como puede gana. El número 4. Al platinado. Hace un cambio de frente fallido. No aguanta más, ya está. Claro. Piernas cansadas. Hay que pedirle en paralelo porque un cambio de frente es muy largo. No hay nadie arriba de él. Insiste Mandillú. Va Barreto a la pincha. La guapea entre dos. Aguanta sobre su eje. Claro, es grandote. No puede. Galván Más lento, Soler. dale. Amigo, más lento con Liu. Metele, amigo, dale. ¿Cuántas Galván veces te va a y pasar? ganó un ¿Cuántas lateral. veces? Sí, señor. Le hizo caso. Le hizo caso a Garrera. Mirá, hay que meterla. Hay que meterla a Chitiza, viejo. Esto es regional. Imposible que te pase 3 veces al mismo jugador. No esa panza, amigo, dale. Para 42 minutos. Empieza el nerviosismo. Está el cansancio. Está la algarabía. Está el corazón franjeado. A punto de meterse en la final. Casi me agarró un calambre a mí. No, yo me siento, pero no puedo más. Increíble el sufrimiento que se vive y eso que está ganando Guaraní. Perfecto, lo de Cejas. Limpió bien ahora para que se venga Dávalos. Liquide, Guaraní, liquide. Va para Machado, muy exigido. Traba. Aguántela, Guaraní, querido de mi vida. 42 y medio. La gente tiene que levantar este público. La gente tiene que levantar el equipo. Gana Guaraní 1-0 en el Global 2. Capaz que algunos no escuchan. Y esto que Guaraní está perdiendo, no, Guaraní está ganando. Pero así es el sentimiento franjeado. Hasta que no pita esto no se termina. Corta Vallejos.
Le va a quedar para Soto. La pincha para que anticipe bien. Duarte, cambio de frente erróneo No, para pero Dávalos. no puede cambiar más de frente, Guaraní está cansado. La rechaza Galván para que consuma algunos segundos. Edu Flores, sí señor. 43 minutos. Todavía nada de la edición, Gastón. Todavía no, Julio. Se levanta la gente. Público. Se levanta la gente arriba. Galeano pide una falta que no le dan. Arriba el rechazo de Mandillú. La devuelve Noguera de buen partido también. ¡Epa! Falta, no, bueno. Gracias, Franco Domínguez. Bendecido sea, Franco. Y sí, ¿cómo vas a hacer una falta así, no? Hay tiro libre para Guaraní y hay 2 jugadores tirados. Aire en la luna, agua en el desierto. Te juro. Ese tiro libre para la franja. Y agua en la cabina. Julio, uno es Machado, que ahí se acerca Manduca para ver cómo está, y el otro es Galeano. La gente que se levanta. ¿Da para decir que se odia la bubucela? Hay tiro libre para Guaraní, que consume segundo, consume minuto. La gente empieza a soltar un poquito la algarabía. Ese sentimiento franqueado que solamente Guaraní lo tiene en la tierra colorada. Que solamente Guaraní despierta. Que solamente el manto sagrado puede generar esto en la tierra colorada. Galeano y el taco. Machado. Guapea. Recuperó Pared. La gente que se levanta. Por ahora es una fiesta. Tiki-taka Guaraní cuando puede. Va Galeano. Aguantarla como sea falta. Lo mete el cuerpo. Sí, pero es falta. Bueno. Ahí saque de meta. Muchachos, Sí, Gastón. 7 minutos más. 7 minutos más indica Manduca. Vamos hasta los 52. La calentura de la dupla técnica cuando vio eso. ¿Cómo aguantamos 7 minutos más, mi querido? No, tremendo. Cambiame el micrófono, Gastón, mientras. La pelota arriba, le va quedando a Romero, le sobró para Pared, se va a acomodar en zona de gatillo, sacó el remate, le pegó como yo por suerte. Hay saque desde el arco para la franja. Aguante, corazón, amigo, aguante. Vos que estás conectado detrás de tu celular, de tu tablet, de tu tele, aguantá, corazón. Aguantá, amigo mío. Que la franja está ganando y se está metiendo en la final. Que la gente se está volviendo a ilusionar con este equipo. Que la gente está valorando el gran desgaste de este plantel de Duto Luchans. Que quién te saca la ilusión, franja querida, de volver a los 8 años atrás Oh, y volver a esta categoría. 8 años, sí, Emi, 8 años. es un montón, Julio, una vida. Falta una vida también para llegar a ese camino, pero bueno, aquí estamos. Barreto y la pelota. Galván lo choca, lo topetea, rompe juego. Duarte, y entró bien. Galeano tiene que salir de ahí urgente. Ojo, Sí, Gastón. amonestado el número 6 de Mandillú y el 10 de Guaraní, Leonardo Galeano. El 4, sí, de Mandillú. No, Galeano y Franco Domínguez. ahora sí, el Domínguez. Perdón. Sí, porque el Pepe ya está molestado. Claro, el 4 está molestado. Por eso. Arriba Barreto, sáquela, amigo mío. Romero y la pelota. Corta, da una mano en defensa a Galeano. Le va sobrando para Machado. Otra vez para Galeano. Encaralo y aguantarlo. Falta, sí, señor. Bien. Bien, Galeano. Hay que aguantarla, dormirla, tranquilizarse. Y ahí está el tema, Emi, ¿no? No, lo van a buscar. No tiene que hablar, no tiene que decir nada, Galeano. Tirado en el piso. No te levantes, tranquilo. Yo me doy vuelta y me quedo boca abajo ahí. Para que ni me respiren. Para que ni me respiren. Ahí está, no pasa nada con Pared ahí. 47. Quedan 5. ¿Sabes lo que ir hasta Iguazú con zapatillas mojadas? ¿Está mojado? No. La frase sería entró agua, ¿no? Pero bueno. No Eso quiero. ya no. La gente que festeja. La gente que empieza a soltar la alegría que tiene acumulada. Guaraní se está metiendo en la final y el próximo domingo será local de Vilela, será local de Castelli y bueno, veremos. Por ahora, en final. Pero falta un poquito más. Vamos, Guaraní, aguante. Va
Pared le pellizca bien, Machado corta bien. Noguera le sobra otra vez a Machado, está habilitado, sí señor. Y va Galeano, una tiene que ser Galeano, va Galeano ante el Pepe. Se le cayó, se le escapó, se le escurrió la pelota número 10, que está agotadísimo. Se lleva la ovación de la gente también. 48, quedan 4. 4 minutitos más, franja de mi vida. Se le va a Valenzuela. Qué gol de Mauro Gómez, Emi. Qué frentazo, en realidad no frentazo. Con el paletal derecho fue esa conexión con la pelota al fondo del arco de Ferreira. 14 minutos se iban, apenas 14 minutos, hace un montón de eso. Pero sirvió, los partidos se ganan con tan poco y a veces cuesta tanto. Aquí está la franja y con esta victoria parcial, de acá 1-0, 2 en el global. Falta poco, franja, para llegar a otra merecida final del torneo regional federal amateur. Falta poco, franja. 45, córner para Guaraní, lo ganó Soto, sí, Gastón. Un esfuerzo más es lo que dice el Duto y Luchán desde el banco. Cortito el córner. Hay que guardarla ahí, amigo. Hay que guardarla. El córner fue muy exigido. La recupera Mandillú. Mira cómo le quedó. La regaló para Machado, para Galeano. La recibe Cejas, muy exigido. Cejas le dio una contra a Mandillú. Agarrate, Catalina. La pelota para que se venga ahora Romero. No entendió con Mendoza. Ahora Romero revienta Duarte. Bien. La manda para campo rival. Tatajo de Duarte me hago mañana. Sí, señor, entró bien el pibe. No tan pibe, ¿no, Gastón? ¿O sí? No sé si Duarte es pibe, ¿no? ¿O no? Entonces, bueno. 49, casi 50. Le quedarán 2 minutos a este partido. Guaraní lo gana a la serie 2-0 ya directamente. ¿Cómo está tirando la pileta, amigo? Hay lateral. Hay lateral para el equipo de Mandillú, que busca la hazaña en 50. Le quedan 2 al partido. El lateral como un centro. Corta bien Duarte otra vez. Intenta Galeano. La recupera Domínguez, que está con 7000 calambres de desgarro juntos. La pelota le va sobrando para el número 9. Era Sosa. Anticipa bien Edu Flores. Evita el córner y hay reposición para la franja con el capitán Edu. 2 minutos más, 1 minuto y medio. Galeano que ya ni corre esa. ¿Hay problemas afuera o hay un incidente afuera o no? En la hinchada, ¿no? No sé, ¿no? Parece que sí, ¿eh? Esperemos que no. Pinea y gana y guapea Galeano. Perdón, era Dávalos. Liquidalo, franja de mi vida, por favor, te lo pido en 51. La maneja ahora Duarte. Otra vez con Dávalos. Toca bien Guaraní ahora. Domina el taco de Cejas. Le quedó para Vallejos. La pierde. Vallejos la recupera. Vallejos la guapea. Vallejos va y la perdió nuevamente. Y si la tocaba, solucionaba todo. Claro. Pero la recuperó ahora. Galeano está segundo. ¡Gol! Aprovechó Leonardo Galeano. El hierro fue de la defensa de Mandillú. Le quedó limpita, solito y solo. Con tranquilidad, con categoría. Un palo más lejano que Ferreira. Y a los 51, Galeano dice que Guaraní hoy es finalista. Emiliano Androni. Hace 10-15 te dije que una le iba a quedar al 10. Que yo lo veía trotar. Que una le iba a quedar porque es el jugador ese que no está atrás de la pelota. Está ahí, mirá, donde tiene que estar. Definió como allá, como Corrientes y Guaraní en la final. ¡Guaraní ha ganado la franja! ¡Ha ganado Guaraní de Antonio Franco! El manto sagrado en una nueva final de un regional. ¡Vamos, franja, por la tercera! ¡Vamos, franja de mi vida! Ha ganado Guaraní 2-0 y es finalista aquí en el Clemente ante su gente. Guaraní es Misiones. Guaraní es finalista, Emi. Que cuando te sentás y decís, valió la pena. Cuando decís, tendría que haber ido, pero me quedé. Compré esa entrada, la miré, la pagué, la sufrí. Por sus 2 mejores jugadores guaranistas en la definición, pero acompañados por un tremendo equipo y una dupla técnica que entendió todo. Falta tan poco, franja. El corazón explota de ilusión, te diría, ante la posibilidad que tiene Guaraní. Todas las llaves son importantes. La primera,
con esa derrota inicial, la segunda con esa derrota en Iguazú, la tercera con el sacrificio de ir a la cancha de Crucero después del fin de año, cuando Mauro acá dijo después del 4-0 que algunos se fueron, nosotros nos quedamos a trabajar. Guaraní está trabajando ladrillo a ladrillo este ascenso. Y me animo a decir la palabra, porque hay veces que no la querés ni nombrar para no bufarla. Yo me animo. Yo me animo porque yo a Guaraní lo vimos un montón de veces tropezar con piedras de equipos mal armados, planteos mal hechos, que puede pasar, claro que sí. Ojalá que no, claramente. Pero Guaraní hoy cierra o da una vuelta más a un círculo hermoso. La sinergia con la gente, con la techada, con la oro, con la de enfrente, con la del costado. Guaraní bajó a un clásico, bajó a Mandillú. Y hoy lo dije en la transmisión, para ser campeón tenés que ganarle a todos. Venga el clásico, venga uno chico, venga uno nuevo, venga uno viejo. Tenés que ganarle a todos. Y Guaraní va ganándole a todos. Emiliano Andreoli describió la clasificación de Guaraní por de alto vuelo, la transmisión oficial de Guaraní Antonio Franco, que vemos esto. El festejo de la gente, la ilusión. Otra vez en una final. Otra vez Guaraní va en camino recto. Como dijo Emi, ladrillo a ladrillo, sí. Así se va. Firme, sólido, entendiendo, unidos. Consolidando partido a partido, llave tras llave. Y el próximo domingo, me imagino, Emi, esto será una fiesta. Que será el doble de gente. Tiene que serlo. Que será una fiesta porque este equipo se lo merece, porque este club se lo merece. Guaraní hoy está en una final. No hay cucos por delante. Y también me animo a decir, como Emi dijo del ascenso, no hay cucos por delante. Hoy Guaraní es el máximo candidato a encarar esto. Por lo menos a llegar a la finalísima. Porque también sabemos quién será el rival de esa llave. Pero sí, en esta llave, sea quien sea, será Defensor de Vilela, será Sportivo Cultural de Castelli. Guaraní es el máximo favorito a esta llave. Y tiene que hacerse cargo, porque su historia lo representa. Y hoy la gente se ilusiona para esto, Emiliano. Acá está la franja, clasificada a la final. A Chaco iremos, a los chaqueños recibiremos. Sea como sea, Guaraní está trabajando para llegar a su ascenso. Buscalo Santi Gastón, que está con el Luchans. A ver si lo ves, Santiago. Estamos con Juan Eluchanz, uno de los integrantes de esa dupla técnica. Bueno, Juan, qué triunfo, qué serie ante un clásico rival y además para acceder a la final de la zona. La verdad que un partido durísimo, con un rival históricamente durísimo. Sabía que ellos también acá mucho la clasificación, nosotros ya de visitante, que eso cuenta un montón. Y bueno, en nuestra casa la verdad que los chicos estuvieron a la altura y mucho más, así que un gran triunfo para nosotros. Muy desgastante, ¿no? Dos lesionados, jugadores que vimos que estaban extenuados físicamente también. Empezaba a complicar el tema de los cambios, las ventanas, supieron sacarlo adelante igual. Sí, la verdad que los que entran lo están resolviendo también los partidos, como bien decía, la parte física, la tensión, mucho esfuerzo para los chicos. Es normal que también el extenuado y acalambrado con una pequeña lesión, pero bueno, esperemos que lo de Mauro no sea nada. Y bueno, después estuvieron todos a la altura. La verdad que muy orgulloso de este equipo, muy orgulloso con el trabajo que venimos logrando. Y bueno, un pasito más para el objetivo en común que tenemos todos los misioneros, todos los de Guaraní. Así que esperemos ahora disfrutar esto y ya mañana pensar en el rival. El rival se va a definir el martes. Tengo entendido lo que se sabe, que sea el rival que sea, comienza en la Serie K. Sí, así decían, ¿viste? Pero no sé cómo es con el tema de por qué ahora la última vamos, o sea, arrancamos acá y definimos el visitante, porque creo que en punto nosotros estaríamos mejor, pero bueno, eso lo decidirá el consejo después. Y bueno, y si tendríamos que jugar de local y después definir visitante, no hay problema, estamos en condiciones de hacerlo. Este equipo da confianza, espero que la gente hoy se vio un espectáculo, espero que todas las canchas a partir de ahora sean así, y creo que lo va a hacer. Y bueno, que logramos el objetivo, ahora pensar en disfrutar esto y ya mañana pensar en el rival que va a ser durísimo, así que seguir laburando, seguir recuperando. Y bueno, feliz por toda la gente que nos vino a apoyar, sigan felices, todos estamos contentos.
Gracias, Juan, a disfrutar. Gracias a ustedes, saludos. Hasta ahí Juan Eluchans, muchachos, uno de los integrantes de la dupla técnica. Bueno, ahí estaba el ayudante de campo, no, entrenador sí también de Guaraní, Juan Eluchans. Bueno, el concepto es claro, o sea, la llave ya se armó el cuadro, digamos, por eso es que no tiene nada que ver los puntos ni mucho menos, sino el cuadro armado. Guaraní abriría la llave como local en la final. Sí, Gastón, es todo tuyo. Muchachos, estamos con Eduardo Flores, arquero y capitán de Guaraní. Qué clasificación, Edu. Otro pasito más que dan con este equipo, están en la final de zona. No, la felicidad enorme porque me ha tocado pasar momentos felices con el club. Que no hay chicos que corren a muerte, han demostrado todo el partido, todas las llaves, que no, y la verdad que feliz. Serie muy desgastante, ¿no? Igual creo que se esperaba eso, era un clásico, ya eran semifinales, pero hoy terminaron con 2 jugadores lesionados y algunos cambios también justamente por estar extenuado físicamente. Sí, era un partido de máxima tensión, el rival es Mandillú, no hay nada nuevo que descubrir, es muy grande, un digno rival, así que felicitamos a ellos también, nosotros lo hicimos más fuerte. Ahora vamos a ver qué pasa porque se le lesionó la cabeza del grupo, que es Mauro, para que pueda estar bien y recuperar a los compañeros. ¿Qué puedo decirle a la gente hoy, Edu? Estuvo acá presente acompañando. No, acostumbrado. Yo he hablado con un hincha este día y la verdad que estoy acostumbrado a lo que me tiene esta gente, seguramente la próxima vez mucho más. Bueno, muchas gracias por el aguante, este triunfo para ellos, pero en especial a mi familia, a mi mujer, a mis hijos que están mirando en San Luis, seguro están escuchando, porque de cábala ella, Romy no lo ve, no está viendo el partido que empezaron las llaves, así que un beso, mi amor, y a mis amores ahí en casa, que eso para ellos también. Edu, ¿se sienten candidatos? Sí, sin duda, la camiseta demanda, tenemos que pelear de principio a fin y lo estamos haciendo, así que vamos por todo. Hasta ahí Eduardo Flores, muchachos, arquero de Guaraní, Antonio Franco. Recogió el guante de mí, Sí, rápidamente. totalmente. Se va a chicar ni loco. Totalmente candidato Guaraní. Lo sabe Edu, la camiseta demanda. Me quedo con esa frase porque me gusta que el jugador sienta eso. La camiseta de Guaraní te demanda ser candidato. Bueno, a trabajar para eso. La ilusión sigue, la franja sigue, no sé si tenemos más nota ahí abajo, Gastón. Guaraní ha clasificado, le ha ganado bien la serie a Mandillú. Sí. De principio a fin. Allá siendo efectivo cuando tenía que hacerlo. Acá sentenciando con ese último tanto de Galeano. ¿Qué jugador Galeano? Me gusta porque es el distinto. Correr cualquiera, dijo un gran 10 del fútbol argentino. Y él lo demostró porque allá corrió cuando tenía que hacerlo, acá también. Y Guaraní que se queda con este pasaje a la final. Después de darle, y lo voy a decir, cátedra a Mandillú en todos los sentidos. Vos sabés que me quedo con lo que dijo Luchán también, Emi, de el que entra también aporta y soluciona. Y se vio, porque hoy entró Duarte, en su momento pudo Karen, hasta que se lesionó. Pero son jugadores que nota que están a la altura, que están compenetrados con este objetivo. Sí. Necesita eso, necesita el recambio, también es clave. Tener recambio, que el que entra no desentone, porque por ahí se te lesiona Mauro. Bueno, entró Calen, se lesionó, lamentablemente. Pero si el que entra no está a la altura, me parece que es bastante complicado. Todo tuyo, Gastón. Muchachos, estamos con Lautaro Soto, jugador de Guaraní, Antonio Franco. Bueno, Lautaro, ¿con qué te quedás después de esta gran clasificación? Un clásico además y muy extenuado físicamente. Buenas tardes, no, la verdad, felicidad, ¿no? Porque supimos jugar un partido, a pesar de que ganamos visitante, ¿no? En ningún momento nos tiramos atrás, salimos con un 4-3-3 a buscarlo porque nosotros acá de local necesitamos ganar. Así que, bueno, se vio reflejado en el resultado, ¿no? Ahora se viene un equipo chaqueño. Si bien se define el día martes, tenemos entendido que se empezaría a jugar de local. ¿Tienen visto más o menos esos conjuntos? ¿Prefieren alguno o el que toca tocará? Yo creo que cualquiera que toque va a ser difícil. Nosotros ahora a disfrutar hoy y mañana un poco a descansar, ¿no? Y después ya a partir del martes vamos a saber el próximo rival y lo vamos a laburar en la semana. Si bien llegaste en este 2026 para Guaraní, ya habías jugado en la provincia, entiendo que conocés bien lo que es Guaraní. Hoy preguntábamos, ¿se sienten candidatos? Sí, la verdad que, bueno, la tercera vez que vengo acá a Misiones, esta vez en distinto club, pero bueno, con la misma seriedad y compromiso, ¿no? Y después, obviamente que Guaraní es un equipo grande y siempre va a ser uno de los favoritos. Muchas gracias y bueno, disfrutar. Muchas gracias. Hasta ahí Lautaro Soto. También recogiendo el guante, Lautaro Soto de gran despliegue, de buenas series también,
y titular en Guaraní Antonio Franco, dejando todo, así que también diciendo, bueno, son candidatos claramente. Nadie escapa, ¿no, Emi, de ser candidato? No, nadie. Está bien. El compromiso está asumido. Guaraní, candidato al ascenso. Nos vamos despidiendo de a poquito. Un gran trabajo de toda la producción de Alto Vuelo. Gastón Machado, gran laburo. Muy bien, muchachos, un gusto, un placer como siempre y será hasta la próxima. En las cámaras Gaspar Medina, Santi Méndez, en la producción Iván Iglesias, con la dirección de Oli Otazu. Emi, qué placer otra vez compartir esta transmisión y Dios mediante nos reencontramos el próximo fin de semana. Hasta la próxima, Julio. Que tengan un buen resto de domingo, una buena semana. Que se recupere Mauro y nos encontramos. Gracias a todos los auspiciantes que hicieron posible esta transmisión, por la confianza en el trabajo de Alto Vuelo. Gracias a Guaraní Antonio Franco por la